En Andalucía hay tanta mitología, hay tantas leyendas, como por ejemplo podemos encontrar en la mitología nórdica o en la griega. Pues Andalucía, evidentemente, como cualquier otra parte de España, tiene sus leyendas, tiene una barbaridad de personajes, de creencias que Javier, quiero preguntarte cuáles son las criaturas o los personajes más emblemáticos que podríamos encontrar en Andalucía, en las leyendas, en la mitología. aparece un dragón, o ellos le decían un lagarto, ¿no? Era un ser enorme, terrible, que devoraba el ganado y a todo el que se le ponía por delante. Consistió en coger una serie de corderos y rellenarlos de pólvora. Entonces, volviendo un poco a las leyendas de Andalucía, ¿qué más podríamos encontrar por allí que sea muy icónico? Son varios y cada noche se dan cuenta de que uno de ellos va desapareciendo, hasta que prácticamente solo queda uno. Y el último, mientras duerme, se le acerca, sale del lago una mujer preciosa, muy bella. Hay en Andalucía un lugar muy icónico que todo el mundo conoce, todo el mundo va a visitar, que es la Alhambra. Y más allá de la historia, seguro que hay alguna cosita que podamos encontrar. ¿Qué me puedes contar de la Alhambra? Empecé a escuchar algo tras de él y vio que era un lobo, que le seguía. El hombre intentó aligerar el paso, el lobo aligeró el paso, el hombre miraba para atrás, cada vez tenía el lobo más cerca, y en un momento dado cogió una piedra del suelo. Sed bienvenidos a Crónicas de Maestros. Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Crónicas de Maestros. Ya sabéis que me he propuesto que quiero tratar las diferentes leyendas y mitologías que hay a lo largo de la península ibérica y de todas las regiones de España. Y esta vez quiero viajar al sur. Quiero ir a Andalucía, esa tierra mágica que tanto nos encandila y que está llena de folclore. Y claro, para hablar de esta tierra, no podía traer a otra persona que a Javier Prado. Y aquí le tengo conmigo otra vez. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas, tocayo. Pues nada, aquí con muchas ganas de hablar de mi tierra, de hablar de sus leyendas, de sus seres mágicos, de sus monstruos, de sus gigantes y de sus brujas y de todo lo que surja, que siempre es un placer. Muy bien, no, el placer es mío. Javier ya estuvo por aquí una vez. Tenéis un capítulo con él en la temporada uno que es una completa maravilla, porque además tratamos diferentes leyendas y mitos que podemos encontrar a lo largo de España y pues hicimos un poco de análisis de las diferencias que hay entre el sur y el norte, que bueno, hoy también lo hablaremos porque al final es lo que toca. Pero bueno, pues si queréis un resumen general, allí tenéis ese capítulo. Y hoy vamos a centrarnos en Andalucía, concretamente, que seguramente más de uno no sabe que hay tanta leyenda o tanta cultura de esta, de mitología y este tipo de criaturas que podemos encontrar allí. Pero antes de llegar a ese punto, vamos a hablar un poco con Javier Prado, de forma así un poco más personal, como un par de colegas. Y te quería preguntar, Javier, porque ya, bueno, ya sabes cuáles son las preguntas habituales que le hago a todo el mundo. Ujú. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿tienes algún artista o algún grupo de música nuevo que te haya gustado mucho y que quieras recomendar? Ujú. Pues mira, por tirar hacia la tierra, ahora mismo estoy escuchando mucho, no sé si conoces a Guadalupe Plata, que es un grupo que bueno, hace un flamenco muy particular, pues ahora uno de sus integrantes ha formado una especie de proyecto en solitario, ha sacado un disco que se llama Cantes Malditos. Ya con el nombre y con la Joder. portada que es maravillosa, te encandiles con un flamenco oscuro, con toques de blues, que te retrotrae esa Andalucía oscura, siniestra, también muy, muy mágica y muy hechiceril y muy brujeril, ¿no? A veces. Yo creo que es una música perfecta si alguien quiere escribir una novela sobre brujas en Andalucía, por ejemplo. Y precisamente a raíz de escuchar a estas personas me salió otro grupo de recomendado que es un dúo que se llama Yo Diablo, que de hecho tiene un disco que son como las distintas fases de la aquelarre. También es flamenco, un poco de este estilo. Pero hay una canción que se llama Conjuro, otra que se llama Sabbat, otra que se llama Aquelarre, ¿no? Y es una mezcla de estilo muy particular y que da lugar a una atmósfera inmersiva pues bien chula. La verdad es que lo recomiendo. Ojo, qué guay. O sea, que es como flamenco oscuro. Sí, un poco, o sea, no es lo mismo que la banda sonora del Blasphemous, que de hecho la recomendé en el vídeo anterior, pero tiene un rollito así, un poco más gamberrete, pero también con esa atmósfera lúgubre dentro del flamenco, que siempre es pues muy melódico y con mucho ritmo, pero tiene ese regustillo así a los que nos gusta lo oscuro, lo siniestro, que siempre le da el toque. Ojo, qué guay. Pues sin duda lo escucharé. De hecho, ya me has metido bastante hype con ese rollo y seguro que para trabajar me mete mucho en el mood de... Muy Sí, bien. sí. Y te quiero preguntar si tienes algún videojuego que hayas estado jugando últimamente, si has tenido tiempo para ello.
Pues videojuegos, tío, es que es la parte de la ecuación que tengo que sacar de mi vida porque si no, no me da tiempo a nada. Entre música, escribir libros, la ilustración también, y bueno, ahora que estoy con otros frentes abiertos, pues no, videojuegos no he podido jugar mucho. Ahora hace poco sí que estuve echándole un ojo que mi pareja está muy enganchada al Darkest Dungeon 2, Ah, mira, que sí que estuve jugando un poquito. Y es una maravilla, sobre todo a mí a nivel de diseño de personaje, a nivel conceptual, que es tremendo, es que no te lo acaba, empiezan a salir enemigos con unos diseños que cada uno dice, por favor, que no termine esta contienda, que es que me quiero fijar en todos los movimientos, en cómo tiene el cinturón este personaje, cómo se le mueve la mano a este otro, porque es una obra de arte ese juego. totalmente. Yo creo que se nota mucho la influencia de Mike Mignola en los Sí. diseños. Y además es gracioso porque Darkest Dungeon ha influenciado muchísimo a otros videojuegos. Ahora hay un montonazo de juegos que son directamente pues con un arte muy, muy, muy similar o casi calcado a Darkest Dungeon. Me parece muy, muy curioso, de hecho. Mm. Desde Em, luego, sí. Y además como que, o sea, yo no sé mucho de videojuegos, ¿no? Pero como mm, de combate estos por turnos era una cosa que yo no solía ver, pero ahora como que se ha revitalizado, sobre todo a raíz, ¿no? Quizá de esta franquicia y es algo súper chulo y que te mete mucho en esa atmósfera y en ese mundo de putadas, porque te pasan sí, la todas las verdad. cosas malas, te pasan en ese tipo de juego y en fin, te acabas enganchadísimo. Sí, sí. Yo al 2 no he jugado todavía, pero al uno sí que le metí bastantes horas. No me lo pasé nunca porque se me hacía tan difícil al final que decía, "Uf, ya lo volveré a intentar". Y así todo el rato. Y nunca me lo he llegado a pasar, pero desde luego son juegazos. Y, y bueno, una cosa que me gusta mucho de ellos es que tocan al final el toque también Lovecraftiano, que pocos juegos lo tienen en este sentido y ahí te lo meten un poquito. Sí, de hecho, había un personaje, ¿no? Que era como una especie de nigromante así oriental, que se llamaba, por lo menos en este segundo juego, el nombre que venía era Alzarred, ¿no? Eso Un es. homenaje. Una referencia clara. Mm. Sí, sí, no, pero súper chulo. Y bueno, todos los monstruos así del vacío y este tipo de cosas, o como se llaman en ese juego, son Lovecraft puro, o sea, es una pasada. Sí, sí. Vale, pues Javier, te quiero preguntar un poco ahora tu situación profesional, porque claro, ya ha pasado, no sé cuántos años ha pasado desde el primer capítulo, creo que 2, así a lo tonto, o 1 y medio por lo menos. Y claro, yo te he visto que has estado de gira con Clara, que bueno, con Clara también tenéis un podcast hablando sobre brujas. Has estado con Clara dando una gira de la leche, o sea, habéis estado en cada sitio Sí, sí, prácticamente. el otro día lo contábamos y han sido como que veintitantas presentaciones, o sea, una locura, que al final también te pasa factura porque es mucho viaje y tal, pero vamos, nosotros encantados porque hemos tenido la suerte, no recuerdo si cuando grabamos el último ya había salido el libro, pero nosotros este libro de Breve Viaje por la España de la Bruja, que está escrito e ilustrado por los dos, lo sacamos por Berkami y luego tuvimos la suerte de que una editorial, que es Sugar, que es una editorial de Euskadi, que hace unas ediciones sobre todo de juegos de rol, pero ahora empieza a editar libro ilustrado también y tiene una calidad excepcional y nos ha tratado súper bien, pues eso permitiéndonos viajar y presentar prácticamente nos faltan unas cuantas comunidades, pero prácticamente en toda la península y de hecho este fin de semana, no, el próximo, vamos bueno, cuando se esté grabando esto, que no sé cuándo se emitirá, pero estaremos en Gran Canaria también en un festival hablando del libro y la verdad es que bueno, ha sido un poco paliza, pero no me ha permitido conocer un montón de sitios y además que siempre el público pues se ha portado genial, les ha gustado el libro, nos han tratado estupendamente, tanto los libreros como la gente que se acercaba, y porque al final es una editorial pequeña o sea, no presentamos en la FNAC y Casa del Libro o donde sea, sino que tenemos que buscar pues hacer contactos con librerías, con gente de cada ciudad, hablarlo, presentarlo allí. Y hombre, también pues tiene esa parte de gestión que si publicáramos con una editorial súper grande te dicen pues aquí, ¿no? Pero es que ni una editorial grande muchas veces te deja hacer tantas presentaciones o te lo permite, a menos que seas, pues yo que sé, Juan Gómez Jurado o Pérez Reverte o alguno de estos, ¿no? Pero nosotros ya digo, encantados y la verdad es que ha sido mucho, mucho trote, pero estamos muy satisfechos y de hecho, bueno, hace poco hemos ganado el premio Ignotus al libro a mejor ilustración y mejor ensayo y estamos contentísimos. Y ya a nivel personal mío, pues yo ahora mismo me queda poco tiempo para mis proyectos propios, aunque tengo ahí alguna cosa cociéndose, porque ahora mismo estoy estudiando un máster. Me he ido a Madrid, soy un andaluz en el exilio y estoy estudiando un máster de guión audiovisual, que es también la parte esa de ficción. Pues siempre un poco en lo que me he formado, ¿no? El folclore es algo externo, pero que también está muy presente. Y bueno, pues también intentando unir esas dos cosas que está yendo ahora mismo un revival en España, creo yo, y haciendo proyectos, pues eso también que mezclan un poquito de mitología y audiovisual y a ver qué sale, porque es un mundo complicado, pero bueno, con muchas ganas y la verdad es que yo creo que habrá oportunidades y que la verdad es que no me quejo por el momento, muy, muy contento.
sea, lo que tú querrías hacer, por ejemplo, son guiones para películas o para series sobre folclore, por ejemplo. Porque yo sé Hombre, que pues eso tienes para sí, cómics, sí que lo has hecho. ujú. Sí, bueno, para cómic, o sea, sí que tengo alguna cosa, pero que todavía no está publicada, pero sí, sería lo ideal. También es verdad que hacer una película o una serie siempre es complicadísimo porque depende de muchos factores. De hecho, había gente como Guillermo del Toro, creo que era, que decía que el estado natural de un proyecto audiovisual es no hecho, porque siempre hay un montón de factores y muchas veces hay suerte y sobre todo si uno está empezando, ¿no? Pero sí, en el futuro, quién sabe, a mí yo creo que además que es un campo que luego lo hablaremos, bueno, lo hablamos también en el otro podcast, que tiene mucho potencial y que la gente muchas veces demanda, ¿no? Historias ya cada vez más cercanas y basadas en la mitología, que es una fuente yo creo que inagotable de ideas para este tipo de proyectos, sobre todo en lo audiovisual, que siempre, bueno, tiene esa parte visual, valga la redundancia, que es muy potente y muy poderosa a la hora de hablar en la ficción. Mm, sí, totalmente de acuerdo. Además, yo creo que aparte que es necesario, creo que falta una gran serie o una gran película o incluso un gran videojuego que sea lo main. Bueno, a ver, tenemos Blasphemous, ¿no? Como ejemplo de que aquí en España podemos sacar diferentes cosas, pero creo que a nivel de público general, por ejemplo, yo si le quiero poner a mis padres una película o una serie de mitología Ujú, de España, creo que falta algo así, porque es verdad que, bueno, tenemos Irati, ¿no? De Palo Urquijo, ujú. tenemos vuestros libros, y desde luego se han hecho bastante famosos, pero creo que aún falta el punto final, el decir, vale, ya está, ya con esto podemos, ya el resto de personas que no están metidas en este mundo, que no les interesa a lo mejor tanto la mitología, ya puedan empezar a interesarse y descubrir que, bueno, que al final hay muchas personas como vosotros que le estáis dando un empujón brutal y, digamos, desde luego agradecido porque consumo todo lo que sacáis. Hombre, los agradecidos somos nosotros. Yo creo que todavía falta tiempo, porque al final siempre cuesta que las productoras apuesten ya por el fantástico es complicado, pues imagínate con algo así, ¿no? Pero bueno, yo creo que poquito a poco se van dando pasos y que se están haciendo películas, algunas mejores, otras peores, pero que lo importante es que se hable de esto y que el público los conozca, que es lo verdaderamente importante. Porque si te ponen una peli de, yo qué sé, la mitología anglosajona o los dioses griegos, pues todo el mundo más o menos algo controla, ¿no? Sí, Claro. los dragones, los goblins, ¿no? Todo este tipo de cosas, pero claro, en España, pues lo primero yo creo que el público es que se reencuentre, por así decirlo, con estas tradiciones, que enlace con lo que le contaban sus abuelos, con lo que es su tierra, con la historia, con las costumbres, y ya luego a partir un poco de ahí, pues hacer esto, que también es muy buena forma de presentarlo si no lo conoces por otro lado, pero siempre pues cuesta más, ¿no? Pero bueno, esto ya son temas de mercado audiovisual y de público, que también siempre es un misterio alquímico en sí mismo, ¿no? Que le gusta al público que quiere, que no lo sabe nadie, y si te dice que lo sabe, miente. Tengo curiosidad porque el otro día fui al cine y vi un gran cartel que ponía El hombre del saco. No sé si tú has visto la película El hombre del saco, que no sé si se ha estrenado o se va a estrenar la segunda parte o algo así. Sí, es que han hecho dos. Han hecho una española que no recuerdo, sé que estaba grabada en Almería y se inspiraba, entre comillas, en el crimen de Gádor, que la verdad es que a mí no me gustó mucho porque el propio crimen es una historia en sí y la película pues adaptó muchas cosas, se tomó muchas licencias que, bueno, que con la propia historia que tal como era o respetando esas partes, pues habría estado guay. Y bueno, que al final salió una especie de Stranger Things raro en Andalucía que no terminó de cuajar, creo yo. Y ahora han hecho otra norteamericana que creo que se llama Bachman, que está un poco inspirado en el nombre del saco, pero de Hispanoamérica, ¿no? En lo que llegó o en la figura que se formó allí, ¿no? Y esa no la he visto, esa no sé cómo está, pero bueno, la verdad es que por el tráiler tampoco me llamaba mucho, la verdad. Claro, ya decía yo, digo yo, a mí esto no me pinta muy, muy folclórico de aquí, pero bueno. Sí, sí, no, bueno, era en Estados Unidos, creo que también se ambientaba, o en Nuevo México, en México, no recuerdo. Mm. Pero sí, bueno, es una tenía pinta de peli de sustos, pero no sabía que igual está súper bien y me equivoco yo aquí, ¿eh? No, no, es verdad, a lo mejor luego está. Bueno, ya le echaremos un ojillo y ya diremos por ahí que sí. Vale, ¿tienes tú algún proyecto personal o alguna cosilla en la que estés metido que puedas comentar ahora mismo? Pues ahora mismo creo que no puedo comentar nada. Vale. Tengo algunos proyectos pequeñitos de alguna ilustración y tal, pero sí que, bueno, tengo proyectos ya más a largo plazo, algunos relacionados con esto de la mitología, otros relacionados con, bueno, con otros temas similares, igual más históricos, pero siempre con ese puntito de lo fantástico, que es lo que me interesa. Así que no sé si saldrán pronto, porque yo ahora mismo es que no me da la vida, pero en los próximos años me gustaría que saliera algo así. Muy bien, pues todos atentos a lo que saca Javier Prado porque todo es guay. Así que. Se intenta, se intenta. Muy bien, pues vamos a ir un poco al meollo de la cuestión, que son las leyendas de Andalucía, la mitología de allí. Entonces, claro, ya para empezar,
mucha gente que viva en Andalucía que pueda estar viendo esto, o incluso otras personas que estén en otras regiones, en otras ciudades, se preguntarán, ¿en Andalucía hay tanta mitología, hay tantas leyendas como por ejemplo podemos encontrar en la mitología nórdica o en la griega? Claro, a ver, es el principal escollo que te encuentras, que tú buscas mitología andaluza en Google y te sale, sí, bueno, cuando Hércules fue a Gibraltar, hizo una serie de trabajos allí, o los dioses de la antigüedad, de los dioses de Fenicios, cartagineses, lo que sea, ¿no? El propio concepto de mitología ya es un poco tramposo, vamos a decir, ¿no? Yo creo que hay que empezar un poco por ahí, porque tal y como se usa hoy, o por lo menos cuando hablamos de mitología, de eso, de Extremadura, Andalucía, de catalana, de castellano-leonesa, tendemos a pensar en una unidad de territorio que concentra una serie de leyendas y que eso son mitología. Y en parte sí, pero al final, si nos vamos a los diccionarios, veremos que la mitología, para que haya una mitología propiamente dicha, tiene que haber una cosmogonía, una serie de dioses que tienen un orden tal. Y realmente, si nos ciñéramos a regiones con su propia mitología o que han tenido mitología tal per se hasta hace poco, pues la única sería Euskadi, el País Vasco, ¿no? Que tiene su propio panteón de dioses que, bueno, no es que se conserve hoy en día, pero que hasta hace poco se ha recogido, ¿no? Y luego al final, evidentemente, cada cultura, pues tanto romanos, íberos, visigodos, etcétera, han tenido su propia mitología. El cristianismo al final también es una mitología porque tiene su propio Dios, los santos, etcétera, ¿no? Podríamos verlo desde ese punto de vista. Así que yo, o sea, es verdad que la palabra mitología yo creo que al final la usamos así y que la lengua tiene que adaptarse a los conceptos que utilizan los hablantes, pero por hablar de folclore, quizá, que es la parte que yo más investigo, todos los seres mágicos, las creencias mágicas, ¿no? Que quizá el radio de estudio que más me interesa, pues Andalucía, evidentemente, como cualquier otra parte de España, tiene sus leyendas, tiene una barbaridad de personajes, de creencias que son comunes muchas veces al resto de España. Si buscas hoy en internet, que es el principal problema, y que ahora hablaremos un poco de eso, mitología de Andalucía, pues te salen normalmente leyendas de la antigüedad. Cuando Hércules fue a Gibraltar, se enfrentó a Gerión, que a veces también lo sitúan en Galicia, pero bueno, y en fin, realizó ahí una serie de trabajos. O los dioses, yo qué sé, de Tartesos, o de los íberos, o de las culturas que han ido pasando por Andalucía, que evidentemente han ido dejando su huella, y eso ha fomentado que hoy pues hay una serie de mitos más o menos parecidos y que evidentemente han tenido influencia en su cultura y en su historia. Pero a ver, si hablamos de mitología entendida como ese tipo de cosas, de personajes fantásticos en los que se creía o se creía hasta hace poco, se cree hoy, pues evidentemente tiene y muchos. Ya iremos hablando ahora en el podcast. Muy bien. Claro, Andalucía, la peculiaridad que tiene es que o sea, ha sido un territorio en el que han pasado muchísimas culturas. Ujú, Y bueno, podemos empezar desde el principio, ¿no? Con las culturas prerromanas que ujú. podemos encontrar por allí. Luego más adelante, pues a lo mejor el cristianismo o al andaluz, todo el tema de las guerras. Y ya después de al andaluz, pues obviamente ya pues, los reinos cristianos y España como la podríamos conocer hoy en día, entre comillas. Entonces, claro, te quiero preguntar qué cambios significativos han habido entre las diferentes culturas, porque imagino que no serían las mismas leyendas que hay en los pueblos prerromanos a las que luego tú puedes encontrar en al andaluz, o a lo mejor sí, a lo mejor una leyenda se arrastra a otra cultura y se reinterpreta adaptada a la nueva, a la nueva civilización que habita, ¿no? Claro, aquí entramos también en un terreno espinoso, primero porque no soy historiador, que es un tema que me apasiona y me interesa, pero no soy profesional en esto. Y segundo, que a nivel de leyendas y de creencias, las culturas antiguas han dejado poco registro. Es decir, pues sí, en un yacimiento pues, de los íberos o de cualquier pueblo prerromano, incluso los romanos, ¿no? Pues puedes encontrar ídolos, puedes encontrar estatuas de dioses, que algunos quizás sí se podrían relacionar con creencias que existen hoy en día. Pero ni los pueblos prerromanos, ni la parte histórica de Al-Ándalus, ni los visigodos, por ejemplo, han dejado por escrito muchas fuentes que nos hablen de qué creencias tenían o qué leyendas. Como mucho hay algún bestiario medieval ya pero en España realmente hay muy pocos y muchas veces no tienen relación ninguna con lo que realmente se creía, sino que eran más libros que reflejaban otro tipo de inquietudes, ¿no? Porque es que realmente el interés en las creencias populares, en lo que llamamos folclore, no llegó a España, bueno, y el resto de Europa, ¿no? O en otros países es otra historia, pero no llegó hasta entrado el siglo XIX con el romanticismo, los nacionalismos y todo ese estudio de las costumbres propias para generar pues, ese sentimiento nacional. En España, evidentemente, fue después, porque siempre vamos tarde y hasta principios del siglo XX, finales del XIX, no hubo nada así realmente. Pero ya digo que
podemos encontrar algún pequeño flecos, quizás, pues sí, pues por ejemplo, en el mundo islámico, las creencias que hoy en día también se tienen y que seguramente se tendrían en Al-Ándalus por las pocas fuentes que hay, pues están los jinns, están los genios, están todos estos seres intermedios, ¿no? Entre lo que nosotros llamaríamos ángeles y demonios, pero que realmente pues, hay muy poca documentación. Así que es muy complicado hablar de ese tipo de criaturas y ese tipo de creencias en la antigüedad, pero evidentemente han tenido que tener algún tipo de influencia. Es verdad que de hoy tanto el folclore andaluz, y luego lo ampliaremos, como el resto del folclore de España, es muy similar al folclore europeo en general, porque con el tiempo, sobre todo con la cristianización, pues todo ha tendido a homogeneizarse y a tener las mismas creencias, que también es fascinante, ¿no? Una creencia que yo que sé, te encuentras en Granada, pues no, es que esto es el ejército furioso de Odín, que está los primeros registros por lo menos son de la parte pues más germánica y más al norte de Europa. O sea que al final es muy complicado, encontrar el origen de las leyendas, por no decir imposible, pero evidentemente las culturas han influido hasta cierta medida y por no hablar, claro, que esto ya es el leitmotiv de todo este asunto, que la gran mayoría seguramente se han perdido o se han transformado. Así que es muy difícil decir que creían en esta época y que creían en esta, por lo menos hasta finales del 19, principios del 20. Qué rabia, en verdad, ¿eh? No saber como toda esa información y que haya que escarbar ahí muchísimo. Porque claro, creo que esto ya lo hablamos en su momento, que al final la documentación llega hasta donde llega, ¿no? Creo que va a llegar un punto en el que ya no puedes como avanzar más, o a lo mejor sí, porque he visto que con la IA, por ejemplo, sí, hay documentos que ahora se pueden reinterpretar y tal. Entonces, bueno, a ver si con suerte se pueden rescatar muchas más de estas leyendas, que sin duda da pena que se pierdan. Ya lo has mencionado tú antes y te quería preguntar por ello ahora, que también lo estuvimos hablando en el otro podcast, pero bueno, para la gente que lo sepa, hay una diferenciación muy clara entre las leyendas del sur de España y las del norte, por ejemplo. Sí, hay una diferencia clara y es que son más difíciles de encontrar, seguramente. Porque evidentemente, que estos son temas históricos que si quiere hablamos luego, con el tema de si ha habido folcloristas o no que lo recogieran, pero lo primero es que cuesta mucho más y quizás cuesta mucho más encontrarle, quizás están menos presentes, ¿no? Evidentemente se ha hecho mucho menos trabajo de campo, pero siempre cuesta rascar un poco más por circunstancias históricas, ya digo, porque los pueblos, pues, sobre todo la cordillera cantábrica, ¿no? Incluida Galicia, ¿no? Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, pues son zonas que han tenido una situación social, geográfica, pues más privilegiada a la hora de conservar leyendas, porque ha habido zonas donde quizá ha habido menos tránsito, que también lo ha habido, evidentemente, ¿no? Pero quizá el sur ha tenido muchísima más, ¿cómo decir? Los pueblos que han pasado por allí, mucha más cristianización, que creo que es el principal, no voy a decir problema, sino porque al final es una evolución, ¿no? Mucho más sincretismo, y evidentemente, pues gran cantidad de leyendas se han perdido. Leyendas de seres mágicos, si hablamos de leyendas de vírgenes, santos, apariciones de personajes celestiales o relacionados con todo el imaginario católico, pues están también presentes y muchas de ellas seguramente serán evolución de antiguas personajes, de antiguas deidades relacionadas con lo que hoy llamaría el cristianismo paganismo, ¿no? Hmm. Pero yo creo que la principal diferencia es esa, porque si nos ceñimos al corpus de leyendas pues mira, encontramos seres féricos, seres del más allá, dragones, todo este tipo de imaginario que es común a toda Europa, está también en Andalucía. Y yo llevo varios años investigando esto y es que me he encontrado de todo. O sea, santas compañías tenemos, gigantes tenemos, hombres lobo también tenemos en mucha menor cantidad, porque hay mucho menos recogidos. Si se hiciera trabajo de campo, sería otra cosa. Yo no puedo hacer trabajo de campo por mi situación personal que de ahora mismo, pero me encantaría hacerlo y seguro que se encontrarían, quizás en menor medida, pero se encontrarían cosas que fliparíamos y que de hecho yo flipo cuando en algún libro antiguo me digo, hostia, es que esta es una creencia de Euskadi que solo se encontraba en Euskadi o muy parecida a las que se tienen allí y está en Cádiz. Eso me ha pasado. Hmm. Y es flipante, es flipante. Pero entonces dirías que, como que, claro, porque al final en Andalucía yo creo que todos tenemos la concepción de que es un sitio bastante religioso, sobre todo más incluso a raíz de Blasphemous, por todo el tema pues, de la Virgen del Rocío, bueno, pues eso, del Rocío, ¿no? En general. Y sabemos, claro, que apariciones de santos, de vírgenes y todo este conjunto, ¿no? De leyendas cristianas, por así decirlo, hay un montonazo. Entonces, claro, me interesa mucho la parte también de que pueden haber, por ejemplo, dragones en Andalucía. O que pueden haber gigantes, porque ya se sale un poco más del cristianismo y nos vamos un poco pues eso, al imaginario colectivo, ¿no? De las leyendas europeas que todos tenemos en mente.
Sí, al paganismo, lo que hoy la Iglesia diría que son creencias Eso paganas, es. algunas con el paso del tiempo se han transformado con el proceso de lo que llamaríamos hoy sincretismo, es decir, pues no, es que yo qué sé, el hada, o lo que llamaríamos hoy hada, la mujer que se peina en el lago y tal, no es un hada, no es un ser feérico, sino que es la Virgen de tal, la santa tal, o incluso una mora encantada, que es un poco un paso intermedio y que luego, si quieres, Mm. hablaremos de eso, ¿no? Pero claro, evidentemente hay mucha cantidad de leyendas religiosas en toda España en general, pero en Andalucía especialmente, y es lo primero que salta a la vista, porque el proceso de cristianización aquí pues, ha sido seguramente más potente que en otras zonas del norte de España, pero todavía pueden rascarse, se pueden encontrar y algunas leyendas se siguen contando hoy en día, que es lo flipante. Leyendas que no tienen que ver con santos ni con virgen, sino son pues dragones gigantes y que siguen en el imaginario colectivo porque ni la iglesia ni el resto de culturas que han ido pasando han podido transformarla y se han quedado, no voy a decir como en su origen, porque es imposible, decimos, llegar al origen de las creencias, pero siguen ahí un poco como fosilizadas y aún vivas, que es a mí me parece lo flipante, ¿no? Creencias que además muchas, o sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo del otro día. Creo que se llama Jubiles, que es un pueblo de la Alpujarra. Yo había leído mucho y en las guías turísticas de la zona que estaba lo que se llamaba la pisada del gigante. Es un tajo que hay en una roca. Dicen pues lo típico, que fue un gigante que pasó por allí, con el pie pisó en la roca o dio una patada y se quedó la forma, evidentemente, de un accidente geográfico natural que la gente asoció a esa figura mítica, ¿no? Y el otro día, leyendo un libro de una expedición antropológica que se hizo a esa zona a finales del siglo XIX, me encuentro que la misma leyenda está recogida. O sea que no es una leyenda que se hayan inventado, sino que es una leyenda que estaba en el siglo XIX como poco, porque seguramente venga de mucho, mucho antes, porque son leyendas que entroncan con prácticamente los seres de la antigüedad más antigua, prácticamente muchas veces prehistórica. Si sigues estudiando, hay muchos antropólogos que relacionan a todos estos seres con los númenes antiguos. Por ejemplo, María Gimbutas, que es una investigadora maravillosa que tiene un libro solo de las diosas y los dioses de la vieja Europa. Pues ya digo, una cosa que seguramente viene de tiempos súper mega pretéritos, estaba en el siglo XIX y se ha conservado hasta ahora, ¿no? Que me parece lo flipante. Qué guay, qué guay. Claro, porque antes de meternos ya en las leyendas, te quiero preguntar, ¿Sí? ¿tú cómo haces este proceso de recopilación? Porque, claro, hemos dicho que muchas leyendas a lo mejor se pueden transformar, ¿no? en leyendas cristianas que se adaptan Ujú. pues, a ese momento o leyendas musulmanas. Pero el otro día con Pablo Ruiz Osuna, que estuvimos hablando de los gigantes, que se vino por aquí por el podcast, estuvimos hablando y claro, me di cuenta de que actualmente la criptozoología a lo mejor también puede ser un hilo por el que tirar. Que a lo mejor la leyenda de un perro negro que se te presenta en X pueblo y la gente lo sigue viendo hoy en día, a lo mejor si tiras de la cuerda puede ser un perro que se le parecía a la gente en la época medieval. Entonces, ¿tú un poco por dónde tiras para averiguar este tipo de leyendas? Sí, bueno, la criptozoología es un campo de estudio que a mí me parece muy interesante. Yo personalmente no comparto todo el enfoque. Mm. Evidentemente, al final, porque la criptozoología es una ciencia que intenta demostrar que estos seres Claro. existen en cierta manera, ¿no? Yo no creo que existan, yo creo que el proceso es el inverso, es una leyenda que se ha contado durante mucho tiempo y muchas personas han querido ver algo que han asociado a esto. Sí. Evidentemente hay, o sea, yo con los temas, yo el mundo del misterio que al final lo toco tangencialmente, porque al final estudiando estas cosas te encuentras con muchos testimonios muy raros, pero yo creo que hay que cogerlo muchas veces con pinza. Evidentemente hay casos muy raros, ¿eh? O sea, yo he leído alguna cosa puramente mitológica que si quieres luego hablamos, que me ha dejado un poco extrañado. Pero ya digo que creo que es un poco la creencia la que forma la visión y no al revés. No es que haya un perro por ahí, la gente lo ha visto durante mucho tiempo, un Claro. perro especial y ha formado la leyenda. Yo creo que el proceso es el inverso. Y ahí, si nos flipáramos mucho, podríamos hablar de todo el tema de los tulpas, los egregores, de si la mente colectiva puede generar seres de más o menos físicos. Pero bueno, ese tema lo dejamos por otro podcast porque también es una comida de tarro interesante. ¿Cómo estudio yo estas leyendas? Pues principalmente por libros. O sea, a mí me encantaría irme a los pueblos y de hecho una expedición planeada. Tengo, por ejemplo, las Alpujarras, que es una zona donde hay una cantidad de leyendas impresionante, pero al final es leerte muchísimos libros, la mayoría no relacionados directamente con la mitología, porque si buscas libros de mitología andalucía no hay nada, te lo adelanto. Pero sí, pues mira, por ejemplo, ahora me estoy consultando que es Alanís en la historia y la leyenda, que es un pueblo, no sé si se ve, es un pueblo de aquí de Andalucía, y evidentemente es un libro que pues te habla un poco de leyendas, pero también la mayoría de cosas son históricas, ¿no? O sea, pues te habla de el pueblo, de su fundación, de cómo fue durante la guerra de tal, de cómo eran los vecinos, de qué costumbres había, igual con suerte, pues tiene una sección de leyendas, como es este caso.
Y bueno, evidentemente normalmente son leyendas pues o de la cruz de tal, fue porque se apareció la Virgen o el santo tal, o un ángel intercedió, y son leyendas pues totalmente ya cristianizadas, pero con suerte igual te puedes encontrar pues eso, cosas como la de la pisada del gigante o alguna otra cosa que también es muy interesante. Al final, por cada 5 libros que lees te vale uno, pero a fuerza de ser una raza de, de biblioteca, pues acabas encontrando cosas muy interesantes. Y ya digo que si buscas las encuentras. Otra cosa es que tarden más o menos, porque además son libros normalmente muy antiguos, descatalogados. Yo, por ejemplo, hace poco estaba en el archivo de prensa histórica de Sevilla para consultar en microfilms, o sea, me sentía como un personaje de Lovecraft, unos periódicos del siglo XIX donde había un autor que recogió una serie de leyendas de la ciudad, y es al final un trabajo muy complicado, porque igual en otras zonas de España tienes más bibliografía o todavía estas leyendas se recuerdan, pero en este caso hay que hacer pico y pala y ir encontrando cositas. Ya digo, esto me gustaría realizar algún trabajo futuro sobre mitología andaluza, pero es que todavía sigo recogiendo cosas a una velocidad pues más o menos lenta, pero que se encuentran cosas interesantes. O sea que, a ver, hay muchísima, lo que pasa es que está un poco disuelta, oculta, pero simplemente falta. O sea, está ahí, simplemente hay que picar como si fuera una mina de oro y ya irá saliendo todo de golpe, ¿no? Bueno, efectivamente, a ver, muchas no sé. Es verdad que en comparación con otras mitologías, pues igual hay menos recogida, pero hay muchas cosas, porque Andalucía no hay que olvidar que es la comunidad autónoma más grande de España, Claro. y sobre todo en la zona en la zona este, Jaén sobre todo, parte de Granada y tal, y Almería, por supuesto, hay una cantidad de leyendas muy, muy chulas. Lo que pasa es que han sido menos estudiadas, y seguro que si nos fuéramos hoy, o si nos hubiéramos ido hace 20, 30 años, habríamos encontrado una cantidad de cosas flipantes. Pero claro, eso se va perdiendo y al final solo queda en los libros. Claro, claro. Vale, pues Javier, quiero preguntarte cuáles son las criaturas o los personajes más emblemáticos que podríamos encontrar en Andalucía, en las leyendas, en la mitología. Mm. ¿Qué podríamos encontrar? Si fuera esto una especie como de bestiario. Pues mira, a nivel de especies, todo lo que está en España está en Andalucía. Tenemos hadas, por supuesto, lo que aquí llamaríamos encantadas o moras encantadas, que luego si quieres hablamos del término. Duendes en grandísima cantidad, seres de la casa, lo que aquí se llamarían martinicos, aunque hay una barbaridad de nombres distintos. Por supuesto también dragones, aquí se llamarían lagartos y normalmente son historias pues también muy cristianizadas de había un lagarto enorme y apareció el santo tal, intercedió y salvó al pueblo de su maldad, ese tipo de cosas. Y Perdona, después, perdona que te interrumpa. Había un lagarto, ¿no? Que era el lagarto de Jaén, ¿puede ser? ¿O de dónde era el lagarto? sí, el lagarto de Jaén, que de hecho me lo había apuntado para comentarlo luego, pero Ah, si quieres vale. lo- No, está- luego lo hablamos. Luego lo hablamos. Ahora vale. pues sí. Sí, sí, no, además es una leyenda pues muy divertida, ¿no? Y luego, por supuesto, gigantes, todo tema de seres fantasmales del más allá, no solo fantasmas individuales, porque hay que hacer la distinción. Por un lado tendríamos los fantasmas que le interesan a los programas de misterio, de pues en este castillo se aparece el fantasma de doña fulanita de tal, que vivió en el siglo catapum y que murió porque se tiró desde la torre y se aparece con un candelabro en la mano, ese tipo de fantasmas, ¿no? Que yo creo que al final son más leyendas modernas. Ciñéndonos a fantasmas folclóricos, entre comillas, pues si tenemos santas compañías, procesiones de difuntos, incluso fantasmas más despersonalizados, pero que muchas veces aparecen para pronosticar desgracias, o sea, mensajeros de la muerte, perros fantasmales, por supuesto. Entonces, todo ese tipo de cosas las hay. Brujas, en menor medida, porque al final la palabra bruja no llegó a Andalucía hasta prácticamente el siglo XVI-XVII, pero en el siglo XVIII sí que había creencias de bruja, ya como un personaje no tan sangriento como en el norte, que lo hablamos en el programa anterior, sino como un personaje pues más de cuento, más folclórico, ya no mata niños, ya no hace aquelarres, pero son como más festivos y al final son como personajes que les gusta incordiar, ¿no? No son tanto de matar gente, sino de hacer pequeñas pues bromas o de llevarse volando a la gente por los aires. Ese tipo de cosas, pues más como es el sur, ¿no? Más alegre y más festivo. Y ya te digo, no sé si me he dejado alguno, pero incluso Hombre Lobo te decía, ¿no? Yo encontré leyendas de Hombre Lobo en Huelva y en Jaén. Y leyendas que tienen pinta de ser muy antiguas porque son comunes a otras zonas de la península. O sea que, a ver las haylas, como dirían en Galicia. El tema de las brujas, porque creo que en el primer podcast, si no me equivoco, corrígeme, creo que me dijiste que eso, que no había como muchas, pero sí que había la figura de la mujer musulmana que podría tener poderes, ¿no? Que podría ser una especie como de equivalente a bruja, pero árabe, ¿no?
Sí, bueno, a ver, aquí, evidentemente, toda la palabra, el origen del término bruja, que aparece en los Pirineos, la bruxa o la brocha, que es una especie de ser nocturno, como una lamia, un poco vampírico, pues Mm. evidentemente luego eso, hay un montón de movidas históricas y se acaba persiguiendo a mujeres acusándolas de ser estos seres, de reunirse ya con el diablo, todo cristianizado por ahí. Pero en el sur llega, ya digo, posteriormente, y sí que es verdad, hay que distinguir el personaje mitológico, que es el que a mí me interesa, que es la bruja que no tiene nombre, que aparece por el aire, que se lleva a la gente, que le hace pues bromitas y le hace, pues mata a los animales, se bebe el vino de las bodegas, ese tipo de acciones más folclóricas, y luego la persona acusada de bruja o hechicera, que la hechicera es otro mundo, es gente que evidentemente se ganaba la vida haciendo hechizos, filtros de amor, que eran gente que existió y que muchos procesos, tanto inquisitoriales como civiles, en Andalucía. Andalucía fue una gran zona de hechiceras y de hecho hay casos muy célebres como el de Montilla, que inspiró a Cervantes para las brujas que aparecen en el coloquio de los perros, lo llama bruja, pero realmente son como eran más hechiceras, ¿no? Mm. Y es verdad que Andalucía, por su historia y por la dominación musulmana, al final había muchas mujeres que en los siglos posteriores y en la Edad Moderna, siglo XVI, XVII, XVIII, que es cuando el auge, sobre todo el XVII, de la hechicería, pues decían que no, que es que ellas eran las mejores hechiceras de la ciudad o del pueblo, pues que ellas conocían la magia morisca, ¿no? Porque el moro, y luego lo hablaremos, quedó como esa especie de personaje mágico al que se le asociaba todas estas artes nigrománticas, todas estas artes oscuras, pues evidentemente los que las conocían bien eran los moros, que era como esa cultura antigua que sabía de cosas extrañas y que era un poco la otredad, era el que era diferente a nosotros y que por tanto tenía acceso a esos conocimientos prohibidos, ¿no? Y es verdad que ya digo, muchas se tratan de hacer magia morisca, pero que al final son los hechizos y los conjuros eran comunes a prácticamente toda España. Qué guay, qué interesante. Mm. Vale, pues ya lo hemos estado mencionando antes, ¿no? El lagarto de Jaén. Y una de las cosas que siempre pido a los invitados es que me contéis leyendas para yo quedarme aquí escuchando como si fuerais cuentacuentos. Hombre, pues para eso estamos. Además que la leyenda del arte de Jaén es como un montón de leyendas europeas, el mito del héroe y el dragón, básicamente. Mm. De hecho, Juan Eslava tiene un libro interesantísimo que se llama Las leyendas del lagarto de Jaén, creo, porque hay un montón de versiones. Pero básicamente, a grosso modo, por entrar aquí en la fábula, que es lo que nos gusta a todos, se dice que un día en Jaén, en una zona que había una fuente, que había un riachuelo, apareció un dragón. O ellos le decían un lagarto, ¿no? Era un ser enorme, terrible, que devoraba el ganado y a todo el que se le ponía por delante. Entonces aquí tenemos varias versiones. Mi favorita es que había un preso que estaba condenado a muerte y se ofreció a acabar con el lagarto. Dijo, si me concedéis la libertad, yo me enfrentaré a esa bestia y la mataré para vosotros. Y evidentemente la gente que no tenía otra opción, pues dijo, vale, le abrieron la puerta de la celda y el tipo ideó un modo para acabar con el dragón, que de nuevo hay muchas versiones, pero mi favorita consistió en coger una serie de corderos y rellenarlos de pólvora. Así cuando el dragón se los comió y iba a lanzar ese chorro de fuego que describen algunas leyendas, pues hizo combustión aquello y el dragón reventó. Eso es el final clásico, que todas las leyendas coinciden que al final el dragón revienta, en algunos casos le da yesca metido en pan, en otros casos se la tira directamente, pero al final el caso es que el dragón revienta, explota y dio lugar a un dicho muy bonito que aún hoy se dice, que dice, así revientes como el lagarto de Jaén, que es también muy andaluz por otro lado, pero yo digo, hay muchas versiones, en otras es una especie de caballero el que se enfrenta a la bestia y utiliza una armadura hecha de espejos, que es común también en otras leyendas antiguas y que también están en España, y según Juan Eslava, ya digo, esto se remonta a una leyenda originaria de la India, que no sé hasta qué punto podemos establecer esa relación, pero es una teoría interesante y además el libro está muy bien porque recoge todas las versiones de la leyenda, que era un guerrero, que era un caballero, que era un cazador, que era un preso, pero a mí el preso me gusta más porque es como la más, bajo el punto de vista épica, y Mm. también ese puntillo de la picardía, de la picaresca de España. Pero, a ver. Me estás diciendo que un preso coge a ovejas, la rellena de pólvora. Ovejas muertas, ¿vale? O sea, eran corderos, ovejas, no recuerdo ahora mismo, pero sí. Ah, vale. O sea, por lo menos ya estaban muertas. Hombre, a ver, pobrecita, no la oveja así. Es que usar Bueno, ovejas como bombas. sí, no se lo vieron venir, ¿eh? Los de en la Edad Media no se veían. Wow. Igual se hacía, porque en los asedios se hacían cosas muy raras, pero ahora es que a mí la abeja con pólvora adentro con yesca me parece una ideaza, la verdad. Wow. Claro, y dices tú que esta leyenda puede provenir de la India.
Sí, esa es la teoría de Juan Eslava. Yo no sé hasta qué Mm. punto, porque es verdad que la leyenda del el arquetipo de un bicho grande que asola un sitio y alguien se enfrenta a él está en muchas otras partes de España. Por ejemplo, en Sevilla, en la calle Sierpe, hay una leyenda similar que dice que un preso... Es verdad que hay mucha literatura, porque este es otro problema de las leyendas. Cuando existe una creencia popular, normalmente se queda recogida porque llega un escritor y dice, ¡ay, qué chula esta leyenda! La voy a escribir. Normalmente de principios del 20, final del 19. La escribe y la leyenda queda recogida, pero claro, le daban literatura. Entonces la versión que se conserva es esa y todas las otras variantes, todas las otras versiones que contaba la gente, pues se pierden. Esto pasa en un caso muy claro, es el de la calle Sierpes de Sevilla, que si tú buscas en Google verás que había un autor que se llamaba José María de Mena, que en los años creo que fue 60-70, escribió su versión, con una versión pues con muchos giros, con muchos personajes con nombre, con muchas fechas, que evidentemente las leyendas pues nunca son tan claras, pero él la recogió y es la leyenda que ha quedado recogida y parecía un poco la única. De hecho, yo al principio creía que era una leyenda que se había inventado este hombre. La leyenda, a grosso modo, es: están desapareciendo niños de Sevilla y al final un preso descubre que hay una serpiente gigante de varios metros en unos túneles antiguos que hay debajo de la ciudad, que es la que se los estaba comiendo, ¿no? Y la mata, las cuelgan en la calle. A partir de esa calle, a partir de ese día, la calle se conoce como calle de la Sierpe o calle Sierpes, que es una calle de Sevilla, del centro, de las más importantes, ¿no? Bien, yo pensaba que esta leyenda se la había inventado este señor basado en pues todo el resto de leyendas clásicas de dragones, de lagartos, etcétera. Pero descubrí en un libro del siglo XIX, mucho antes de que este hombre escribiera la versión de la calle Sierpes propia, que se decía que la calle Sierpes se llamaba así porque antiguamente allí había la calle siguiente se llama calle de la Campana o calle Campana, porque allí había una campana que en la Edad Media tocaban porque había una serpiente gigantesca que salía del río y atacaba a las personas. Y es muy curioso porque dicen que esta serpiente o esta sierpe acabó matándola a un caballero que le hirió con una lanza debajo del ala. Dicen, o sea, que no era una sierpe, era un dragón, o por lo menos lo que hoy entenderíamos como dragón, tenía alas. Y entonces se va deformando, el dragón pierde sus alas, se mete bajo tierra, pero al final estamos hablando de una leyenda clásica de San Jorge o San Jordi el dragón, que es algo común a todas las mitologías europeas y que yo creo que proviene más bien de la Edad Media, cuando este personaje ya se asocia a lo diabólico, a la serpiente esta de bíblica, de Adán y Eva, etcétera, y el caballero, que es el hombre puro, el hombre cristiano, al que se enfrenta a ella. La parte de la India, yo creo que Juan Eslava lo decía más por el caballero que se cubre de espejos, que quizá eso sí beca de algunos cuentos o fábulas de allí. Pero la leyenda como tal está, ya digo, viene de muy antiguo, pienso yo. Mm. Claro, es que yo cuando estoy hablando con Joan de Deuprats, que es un folclorista catalán, que también escribe libros y tal, me estuvo explicando que la leyenda de San Jordi y de San Jorge, lo más seguro es que provenga de la leyenda del Caballero Verde, pero la originaria, que creo que es en Jerusalén, o bueno, Oriente Medio, por allí. Entonces me parece muy curioso, ¿no?, que estas leyendas pues de aquella zona vengan hasta aquí y... Porque, claro, lo llaman serpiente, lo llaman lagartos, y a lo mejor lo llamamos dragón ahora, pero en ese momento no existía el concepto de dragón, o no lo llamaban dragón. Sí, de hecho, fíjate en los otros nombres que recibe el dragón en muchas zonas de la península: culiebre, cuélebre, era Claro. una culebra, ¿no? Al final era una serpiente grande o un lagarto grande. Es verdad que hay muchas leyendas de dragones que vienen de épocas posteriores, cuando la gente venía de las Américas con caimanes, cocodrilos, y que evidentemente la gente pues se pensaba que eran seres mitológicos, seres fantásticos, seres demoníacos, ¿no? Y hay muchas, de hecho, si te vas no sé si lo recuerdo, si lo hablamos en el otro episodio, pero hay muchas iglesias de España que cuentan con la piel del dragón, y es un lagarto, que seguramente un lagarto, un caimán, un cocodrilo, que alguien se trajo de América o de África, y que pues se le escapó o tal, o la gente se pensó que era un ser diabólico y lo cosió a tiros, Mm. básicamente. Que es otra versión, ¿no?, de la historia, pero que evidentemente entronca con todas estas leyendas de lagartos, dragones, de muy antiguo, sí señor. Bueno, haré un especial dragones seguramente. O sea, bueno, fijo que lo voy a hacer, Bien, porque al bien. final, si estoy hablando de criaturas mitológicas, los dragones tienen que estar, porque son la más guay de todas, bajo mi opinión. Hombre, son la más pop ahora. Ahora Es se la lleva más pop. mucho cómo entrenar a tu dragón y tal, pero a mí me gustan los dragones bestiales A mí me gustan los grandes, sí, sí. sí, sí. Pero me parece curioso porque luego en las pinturas medievales, bueno, o en muchas de ellas que he visto yo, los dragones efectivamente son pequeñitos. O sea, son como alargados y no tienen un tamaño, pues yo qué sé, como Smaug del Hobbit o Drogon de Juego de Tronos, ¿no? Que lo ves ahí Mm. colosales y que destrozan, sino que son seres, pues que efectivamente con una lanza lo podrías matar medianamente fácil, entre comillas.
Sí, 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 o sea, yo ya esto hablo sin saber, ¿no? Pero creo que muchas veces proviene de otro tipo de mitologías como la nórdica, que sí que todo tiende a ser más grande y grandes gestas de cuando Beowulf se enfrenta a Grendel y todo esto Mm, del hombre pequeño contra el ser gigantesco y ya que hay, pues evidentemente hay mucha mezcla cultural, ¿no? Pero es verdad que los dragones solían ser a más tamaño reducido en las leyendas así españolas, ¿no? No hay tampoco un ser mega gigantesco que sea como una montaña, porque eso ya son más sagas épicas que creo claro. que vienen de otras partes de Europa. Vale, vale. Bueno, pues ya hablaremos de dragones en otro podcast seguramente. Entonces, volviendo un poco a las leyendas de Andalucía, ¿qué más podríamos encontrar por allí que sea muy icónico? A ver, icónico, la verdad es que nada, porque la mayoría de gente no las conoce, no te podría hablar de la Virgen del Rocío y tal, pero por ceñirnos a leyendas así paganas, fantásticas, a mí hay varias que me gustan. Una de las que he encontrado un montón de documentación y que me parece algo muy interesante, no sé si conoces la Laguna de Bacares, que está en Sierra Nevada. La Laguna de Bacares es un lugar un poco con fama siniestra, porque se decía que allí vivía lo que las versiones modernas han llamado una ondina, pero vamos a decir una mujer del agua, ¿no? Una encantada, quizá. Y hay leyendas ya del siglo XIX, que te decía el problema de antes, que se quedan recogidas, y esa es la versión que se cuenta siempre y se pierden todas las variantes, que habla de una serie de cazadores que pernoctan frente a la laguna de Bacares, están haciendo un viaje para cazar y prepararse para el invierno, y deciden pasar allí la noche, ¿no? Son varios y cada noche se dan cuenta de que uno de ellos va desapareciendo, hasta que prácticamente solo queda uno. Y el último, mientras duerme, se le acerca, sale del lago una mujer preciosa, muy bella, que lo va a matar, pero se arrepiente en el último momento porque se queda totalmente prendado de él y se lo lleva con él a una cueva subacuática donde viven totalmente enamorados. Claro, esto el chico está encantado de la vida, no tiene que preocuparse por la comida, está con una mujer guapísima, pero un día, adentrándose por esas grutas, pues descubre los restos de sus compañeros, ¿no? Y él evidentemente escapa. Y desde entonces se dice que esta Ondina, esta mujer del agua de Bacares, totalmente con el corazón roto, pues no perdona a ningún hombre y todo el que se acerque allí debe tener cuidado porque esta mujer que además puede convertirse en garza, según otras versiones, acecha y a cualquiera que se acerque se lo lleva al agua y lo devora o ahoga, ¿no? De hecho, hay una canción muy bonita de Ana Alcaide, que es una cantautora y compositora de todo esto que tiene que ver con la mitología, las leyendas y tiene unas composiciones preciosas que os animo a buscarlas, pero esta es la versión, entre comillas, más decir, versión Disney, versión así totalmente bonita, con fechas, con nombres de personajes, etcétera. Que no recuerdo, creo que era Fidel Fernández, que era un autor el que la recogía del siglo XIX-XX, pero yo buscando en libros que, ya digo, no tienen nada que ver, pues Expedición a Sierra Nevada del siglo XVIII, siglo XIX, que hay varias, me encontré que ya la Laguna de Bacares tenía fama siniestra. Tenía fama siniestra porque, por ejemplo, esto creo que era un boticario, no un boticario, un botánico del siglo XIX que hizo una expedición a Sierra Nevada para catalogar las plantas y tal. Decía algo así como que cuando pasan por Bacares, por la Laguna de Bacares, tiene una fama siniestra, porque dicen allí los lugareños que se escuchan unos ruidos terribles y que en su seno habita un ser muy peligroso. Eso es lo único que dice, ¿no? Él luego dice que, bueno, que es que no, los ruidos eran porque había unas rocas que caían y los asustaban, pero es verdad que dice varias cosas extrañas, como que encontraron una especie de peces negros muy extraños que no pudieron identificar, ¿no? Y este es el problema que tienen los libros y la gente del siglo XIX en España con esa mentalidad tan racionalista, que él se refiere mucho. La gente de aquí tiene supersticiones muy extrañas y muy absurdas, pero no las vamos a contar. Y a mí como folclorista digo, joder, pero tío, cuéntalo, que te cuesta, ¿no? Y ya digo, eso me lo he encontrado muchísimo en expediciones en Andalucía, siglo XIX, normalmente antropológicas, botánicas y tal, que hablan mucho de, sí, sí, aquí la gente cree cosas muy estúpidas y muy absurdas, de brujas, de seres mágicos y tal, pero no las voy a contar porque estas son supersticiones que tienen que ser desterradas, ¿no? Eso habla un poco de la historia social de España, de cómo aquí el realismo siempre imperó y realmente hasta bien entrado el siglo XX esto no se consideraba algo de interés, esto se consideraba una superstición que tenía que ser desterrada, que era propia de gente inculta, que hablaban pues o de gigantes, de ondinas, de todos estos seres que no interesaban a la gente culta y que estaba muy por encima, que veía recoger sus costumbres un poco como si fueran salvajes muchas veces, ¿no? Y de hecho, a veces con mucha andalofobia, porque este señor, el botánico, era de Madrid, creo, y decía que dice, estos, me acuerdo de un pueblo que decía algo así como en toda Andalucía son gente vaga y propensa a las creencias extrañas y a las supersticiones, como tío, jolín, vaya. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que tenemos para agarrarnos y lo que explica muchas veces que no se haya conservado el folclore tanto como en otros países. Pero bueno, es lo que hay y evidentemente la muestra en este caso de la dama de Bacares o de la mujer de Bacares, que era algo que no sabemos si con la misma forma, pero algo extraño la gente antes temía a esa laguna, por lo que fuera. No vamos a decir más, pero
Había algo extraño ahí, desde luego. Qué curioso, ¿no? El tema de las lagunas, siempre como que hay muchas leyendas en lagunas Mm. y a lo largo de toda la península ibérica podemos encontrar un montonazo de damas de agua, ¿no? De mujeres que están en los lagos y te atraen como una especie de, yo qué sé, de ninfas malignas o sirenas. Sí, son númenes, al final lo que llamaremos seres numínicos, porque están presentes desde la antigüedad más clásica hasta la actualidad, ¿no? Se le han dado distintas interpretaciones, porque son mujeres encantadas, o no, son seres de la naturaleza, que sería un poco seguramente lo que serían deidades antiguas que con el paso del tiempo han ido degradándose y muchas veces convirtiéndose en vírgenes también, ¿no? La Virgen del Rocío, muchas otras vírgenes se presentan en lugares que tienen coincidencia con estas leyendas porque también el agua y estos seres han estado muy relacionados con todo lo que tiene que ver la vida, la muerte y a nivel simbólico es algo que está estrechamente, ya digo, vinculado. Pero es muy complicado ya remontarse al inicio, digo, María Gimbutas y muchos otros historiadores, historiadoras y folcloristas pues lo relacionan con estos seres, pero es evidente que está en todos los países. En todos los países te encuentran estos bichos, por llamarlo de alguna forma, que me perdonen las mujeres del agua, pero están ahí presentes en la mitología y en el acervo mundial, me atrevería a decir. Qué curioso, qué curioso. ¿No te da curiosidad como de ir a la laguna o al lago? Sí, lo que pasa es que es muy complicado, o sea, tienes que ir ahí porque está en lo alto de Sierra Nevada, no hay carreteras, tienes que ir O haciendo. sea, ¿qué ruta de senderismo? Sí, 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 sí. Y hombre, o sea, la verdad es que es un sitio, ya te digo, todos, tanto Pedro Antonio de Alarcón, creo que también hizo un viaje por allí, aunque no hablaba de las supersticiones o de las creencias, sí decía que era un lugar siniestro, ¿no? Tiene que dar un poco miedito, porque además es una laguna que está como entre los picos, pues, ya digo, tiene un aspecto un poco lúgubre, pero me gustaría ir, por supuesto, a ver si me encuentro a la dama de Bacares y no me atrae con sus argucias. Qué guay, qué guay. Pues luego lo investigaré porque la verdad es que me da bastante curiosidad. Y bueno, si algún día caigo por allí, pues mira, me subo Sí, a ver si me encuentro alguna cosita. quién sabe. Esperemos Vale. que no, por tu bien. No, me hago un podcast con ella. Ah, bueno, vale, vale. Pásamelo luego. Vale, ¿tienes alguna leyenda más? Pues mira, sí, por terminar, una que también tiene muchas versiones, evidentemente ninguna de estas es conocida, quizás alguien de la zona o el lagarto de Jaén quizás es la más universal, Hmm. pero hay una que a mí me gusta mucho porque también tiene muchas versiones y es otra que viene de bien antiguo y que yo he podido encontrar el documento entre comillas original, que han venido en llamarla la Dama del Manto de Sevilla, una leyenda de ciudad, de provincia urbana, que es raro, normalmente se encuentran en pueblos, pues ya digo, en la del Lagarto de Jaén se ha quedado recogida porque es propia de Jaén y esta yo creo que le pasa un poco lo mismo, no es algo que se cuente en un pueblo relacionado con una montaña, sino que es algo que en este caso supuestamente, como todas las leyendas, sucedió, pero en este caso hay documentos, ¿no? Se remonta la historia hasta el año 1600, que digo, hay varias versiones, pero voy a hacer un poco un mix con todas, os voy a contar la más conocida, que dice que estaba por allí en el 1600, el día del Corpus Christi, que antiguamente era una celebración pues muy exacerbada, que la gente bebía, comía y se ponía un poco hasta los topes, pues andaba por allí, por la ciudad, un señor que se llamaba Mateo Vázquez de Leca. Mateo Vázquez de Leca era por aquel entonces un religioso de menor grado y que se dedicaba pues a todo lo que no tiene que hacer un religioso, pues él lo hacía. Se dedicaba a beber, a comer en abundancia, bueno, perseguir a toda señorita que viera, en fin, un poco una costumbre muy poco religiosa y muy poco casta para lo que él era, ¿no? Y dicen que ya por la noche, ya totalmente, vamos a decir, tajado, iba por la ciudad dando tumbos y se encontró pasando cerca de la catedral a una mujer muy hermosa envuelta en un manto, pero que sus formas revelaban pues un cuerpo de gran belleza y que a este Mateo pues le atrajo desde el primer momento. Total, que empezó a hacer lo que hoy llamaríamos acoso callejero, empezó a perseguir a la chica, obviamente conmigo, guapa, tal. La chica seguía andando, no le hacía ni caso y se metió, dicen que entró en la catedral por la puerta más cercana a la Giralda. Mateo Vázquez de Leca no se echó hacia atrás, siguió persiguiéndole, vente conmigo, nos lo vamos a pasar muy bien y tal. Y cuando la mujer llegó delante del altar, se dio la vuelta, se despojó del manto y Mateo Vázquez de Leca vio que era un esqueleto descarnado. Huyó de allí totalmente, totalmente enloquecido y dicen las versiones más antiguas que se lo encontraron al día siguiente, entrando en la misa, y que solo decía una palabra que era eternidad, eternidad, eternidad. Y desde entonces, después de ese encuentro, dicen que llevó una vida totalmente recta y que se convirtió, y es verdad, en un religioso muy, muy importante en Sevilla. Que digo, esto es una leyenda que recoge la primera fuente o la más conocida es de un periodista, de un escritor del siglo XIX, pero tirando del hilo, he encontrado el documento original, o por así decirlo, la primera instancia de la historia, que es de un libro sobre vidas de santos y religiosos, ¿no?
y habla de este Mateo Vázquez de Leca, y efectivamente que no es una historia tan adornada, pero es verdad que dicen que tuvo un encuentro extraño, que tuvo un encuentro con un cadáver descarnado, que fue el que le llevó a dejar una vida tan pecaminosa y a convertirse en un buen cristiano, y esa frase que él decía, ¿no? De eternidad, que le reveló como si fuera un encuentro lovecraftiano, prácticamente, toda esa verdad de Dios, y que lo que estaba haciendo él, pues evidentemente estaba mal, ¿no? Esto es una leyenda, un tropo, el calavera, el juerguista que se convierte en un hombre santo que está presente en muchísimas partes de España. En Sevilla hay varias, de hecho, también con el personaje de Miguel de Mañara, que fue otro personaje histórico y que también, según otros autores, protagoniza una leyenda idéntica a esta, pero al final estamos hablando también muchas veces quitándole toda esa moralidad cristiana, bajo mi punto de vista, del trickster, ¿no? El personaje que te engaña, el personaje seductor, que parece ser una cosa y luego es otra, ¿no? Podríamos hablar incluso de La Llorona, que está en otros países de habla hispana. En Andalucía, curiosamente, también encontré alguna muy parecida, pero estamos hablando, ya digo, de un personaje que te engaña, te atrae visualmente con engaños, ¿no? Pero luego se revela como algo que no es. En este caso, ya digo, a los hombres pecaminosos, a los hombres infieles, sería el caso de La Llorona, pero es algo que está en muchas partes de España. No sé si sería una leyenda originaria de aquí que ha con la moralina o hay algo anterior, pero yo creo que tiene visos de por lo menos el tropo, el arquetipo, de venir de mucho antes de la época cristiana. Y es muy chulo, un esqueleto ahí que se quita la capa y de repente, pues, mola. ¿Qué le vamos a hacer? No, dentro de lo que cabe, o sea, bastante merecido por pesado. Sí, 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 a ver, bueno, el tío Y ojalá personaje más de merecido. uno se encontrara con este esqueleto, ¿eh? Molaría, sí, hombre, ahí haciendo justicia, ¿no? Como una superheroína de ultratumba. Ya ves. Me da bastante como. O sea, me produce mucha curiosidad porque al final el relato has dicho que empezaba como estando ya borracho, Ujú. prácticamente, ¿no? Que es una cosa que normalmente, pues, lo típico de que la gente dice, no, es que tú has visto algo porque vas drogado, porque vas borracho, no sé qué, y esa Hombre, historia ya empieza así. podría ser, ¿eh? Quién sabe. O sea, ya te digo, el documento original decía que no se sabía muy bien lo que le pasó. Hmm. Así que igual el tipo vio algo generado por él. Pero ya digo que es un personaje que estaba presente en muchos sitios. En Cuenca, por ejemplo, hay otra leyenda prácticamente idéntica con la que llaman ahí la Cruz Mm. del Diablo, que es un chico que se enamora de una chica bailando y después ve que tiene pies de cabra, y que es el diablo, ¿no? Pues ese tipo de cosas es algo, una historia que yo no creo que surja aquí, sino que sería pues una fábula que se contaba en Sevilla relacionada con este personaje, que sí que existe de verdad, pero que provendría de otro lugar, pienso yo. Pero ahí se quedó y la verdad es que ya digo, la leyenda la versión del 19 está muy chula, se puede encontrar en internet si buscáis La Dama del Manto, porque además está muy escrita a la forma decimonónica y romántica y mola mucho. Claro, porque este tipo de leyendas de una persona que ve una entidad y de repente se vuelve religiosa, Ujú. yo la conozco, o sea, yo la conocía pues de las leyendas cristianas, ¿no? De lo que podemos encontrar en la Biblia. Esto es como muy común en toda España o en Andalucía. Gente que ve una entidad, sea religiosa o no lo sea, y de repente cambie y se vuelva recta. Mm. Sí, bueno, al final es una moralina, es una moraleja que viene muy bien a la religión cristiana, sobre todo para explicar estas cosas, ¿no? Al Claro. final estamos en un territorio tan cristianizado que cualquier cosa sobrenatural o viene de Dios o viene del diablo. Y en ambos casos, pues la moraleja la enseñanza que tú extraes de eso es que Dios existe y que por lo tanto tienes que ser un buen cristiano porque si no vas a acabar fatal, ¿no? Y ya digo, pues, bajo este tropo, en la propia Sevilla, Miguel de Mañara, que es un personaje histórico, que sí que le pasó un poco como a Mateo Vázquez de Leca, decían que era un calavera, un juerguista y tal, que la versión histórica dice que es porque se murió su mujer, pero las versiones fantásticas dicen que porque le pasó esto mismo o porque tuvo alguna serie de encuentros sobrenaturales. En algunos casos dicen que vio su propio entierro, que también es un tropo muy mitológico, está hasta en la Santa Compañía de hoy día, y de partir de ahí pues se convirtió en un hombre que es recto, que daba limosna y que acabó fundando el Hospital de los Venerables, que hoy en día es un hospital. Bueno, hoy en día se conserva el edificio, pero en su época eh, acogía a todos los desamparados, a todos los que no tenían donde caerse muertos, y era una especie de obra de caridad, y se le Mm. recuerda hoy. Incluso tiene una estatua ahí con un niño en brazos, un niño desvalido, y la verdad es que es un personaje muy, muy, muy propio de Sevilla, pero ya también con ese mito que lo envuelve, ¿no? Bueno, ya por lo menos estas leyendas terminan bien y terminan con que la persona se vuelve buena según la moralidad cristiana. Claro, la otra versión es que se lo lleven al infierno, porque Claro.
Mira, hay otra leyenda, me estoy acordando, ya por resumírtela mucho, que además me gusta un montón, que es la leyenda del padre Tomatera, creo que se llamaba, que era de Córdoba, también en la ciudad. Todo esto, leyendas religiosas así de este tipo, para que se consoliden muchas veces tienen que ocurrir en núcleos urbanos. Y se dice que era un cura que comía mucho, que bebía mucho, que era un tipo pues totalmente despreciable, y que se encontró un día al salir de misa a un borrico blanco. Un borrico blanco precioso en el que dice, "Ay, pues mira, pues lo cojo y me voy a mi casa porque aquí no hay nadie, supongo que no tiene dueño, será mío, ¿no?". Dice que cuando se subió, el burro empezó a andar y las patas le empezaron a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. El cura flipando en colores y dijo, "Ay, Dios mío, no sé qué". Y claro, el burro, que según la leyenda era el diablo, desapareció y él cayó, pum, en la plaza, se llenó de barro y de la humillación y del susto, pues se convirtió en un buen religioso, ¿no? Es lo mismo, pero fíjate, aquí aparece el burro este que le van creciendo las patas, que es un tropo, es un personaje mitológico que aparece en muchísimas zonas de España y de Europa. Es un poco el kelpie, es un poco el caballo que te engaña y que, según la versión ya más cristianizada, proviene del diablo, pero que al final es un personaje del más allá, es un psicopompo, lo que ya nos podríamos aquí hablar largo y tendido. De hecho, que está por el podcast, recomiendo, vamos a hacer publicidad aquí, el libro de Aullidos de muerte de Israel Espino, que habla sobre todo este tema. De hecho, no sé si la leyenda aparece aquí, pero aparecen muchas similares y al final es lo que en Galicia se le llamaría, en Galicia historia del diaño burlón, el personaje que te engaña para que te subas en él, normalmente un caballo, un burro y tal, te lleva hacia la muerte o hacia el más allá, y en este caso hacia la cristianización, que ya es la parte. Pero fíjate que es un personaje, ya digo, muy de otro tipo de leyenda, y que en este caso dijo la iglesia, ¡ay, qué chulo, me lo quedo! Para mí, para explicar, pues, a este cristiano, porque si no, ya ves lo que las argucias del diablo y lo que te puede ocurrir. O sea, claro, porque hay como animales en concreto que son como de los que puedes encontrar muchas leyendas y los caballos y tal, veo que también es como una cosa recurrente. Sí, claro, hay tres tipos. De hecho, es que Israel lo habla mucho en este libro, que es la verdadera experta en este tema, ¿no? Pero estamos hablando de animales psicopompos, animales que en las culturas antiguas te acompañaban o te ayudaban en el tránsito al más allá. Y normalmente eran tres pájaros, normalmente cuervos o en España los búhos y las lechuzas también tienen mucha relación, caballos, normalmente blancos, en este caso de hecho era un burro blanco, o perros negros, que también hay por ahí alguno en Andalucía y que evidentemente, pues, sobre todo los perros negros estos anglosajones, ¿no? El sabueso de los Baskerville, que también está basada en una leyenda de los páramos de Dartmoor, pues tienen toda esa vinculación con el más allá. Ya se lo ve como algo demoníaco por el proceso de cristalización, pero en sus orígenes, pues seguramente pues, se los podemos ver acompañando a las cacerías salvajes, a los cortejos de difuntos, a todas estas manifestaciones de lo que viene siendo, pues eso, el personajes que te llevan con ellos, o al principio te ayudan, luego te llevan, cuando se vuelven diabólicos por la iglesia, pues hacia el más allá. Mm. Qué guay, qué guay. Bueno, a Israel Espino la tengo que volver a engañar para que venga por aquí, porque, bueno, vino para hacer un podcast sobre leyendas, ¿no? Y mitología de Extremadura, obviamente. Y me dijo que iba a sacar un libro de este tema, así que a ver si la puedo engañar y que vuelva por aquí, porque la verdad es que sabe un montón, ¿eh? Es increíble. Sí, es una crack. Yo creo que es de las mejores estudiosas de campo y folcloristas antropólogas que tenemos hoy en día. Sí, sí, Si sin no, la duda. mejor. Muy bien, pues hay en Andalucía un lugar muy icónico que todo el mundo conoce, todo el mundo va a visitar, que es la Alhambra. Mm. Y claro, la Alhambra por narices tiene que tener alguna leyenda o algo se tiene que decir de ella, porque al final es un sitio muy misterioso, muy mítico, y más allá de la historia, seguro que hay alguna cosita que podamos encontrar. ¿Qué me puedes Mm. contar de la Alhambra? Bueno, la Alhambra es que es mágica. De por sí ha inspirado a numerosos autores, escritores y por supuesto a la imaginación popular, ¿no? El primero que recogería seguramente las leyendas de la Alhambra y en general de alguna zona de Andalucía fue Washington Irving, que vino en el siglo XVIII. Y fue un poco el precursor, porque claro, no era español, y a él ya pues, tenía ese interés más moderno, que aquí todavía sería como superstición, en estudiar las leyendas, ¿no? Y de la Alhambra recogió un montón. Podríamos hablar, por ejemplo, esta recuerdo, sí, creo que sí la recoge Washington Irving, del soldado encantado de la Alhambra, que dicen que es un soldado, algunas versiones dicen que es musulmán, otras que es cristiano, pero que quedó allí encantado, es decir, en una especie de estado entre la vida y la muerte, custodiando un tesoro que es muy, muy propio de este tipo de leyendas, ¿no? Dicen que para desencantarlo, para que te diera el tesoro, había que acudir durante una noche determinada, normalmente decían que era la madrugada o el amanecer de la noche de San Juan, y llevar contigo a una mujer virgen y a un cura en ayunas. El clásico cuento es el hombre que se encuentra al soldado, el soldado le dice cómo desencantarlo, busca una mujer virgen y a un cura en ayunas, y cuando están llegando ya para conseguir el tesoro, al cura le entra hambre y se come algo y ya el soldado y el tesoro pues desaparecen, ¿no? Hasta el próximo año y ya no puede conseguirlo.
También podemos hablar de, bueno, duendes de la Alhambra, personajes así fantásticos hay muchos. De hecho, lo recoge Washington Irving y luego muchos escritores que en el siglo XIX, XX siguen hablando de las tradiciones de Granada, pero a mí por contar uno que también recoge Irving, pero que luego descubrí que viene de mucho antes, que a mí me encanta, podemos hablar del velludo. El velludo, dice Washington Irving, que fue la primera versión que yo leí, la que más se encuentra en sus cuentos de la Alhambra, habla de un caballo sin cabeza que recorre las noches el Albaicín y la Alhambra, galopando y perseguido por una serie de perros. Esos perros, según decía Irving, eran los hijos de un rey moro, decía él, que su padre los había asesinado y han vuelto el más allá en forma de perro para perseguir a su padre, que en este caso era el caballo, sin cabeza, y que como castigo eterno, pues algunas noches al año se le ve recorriendo toda desde la Alhambra baja hasta Granada, y cualquiera que se lo encuentre pues es arrollado a su paso y tiene un destino fatal, ¿no? Claro, es una leyenda que, de hecho, encontré una autora, ella que fue a Granada después de irme, porque toda esta fiebre romántica de Granada, los bandoleros, los amoríos, se veía como un sitio totalmente exótico y había mucha gente que iba allá a recoger pues esas historias, ¿no? Y decía una autora, que no recuerdo el nombre, era anglosajona, que fue a Granada y que pidió que le contaran lo del velludo y tal, y que le contaron bueno, básicamente lo que había contado Irving, ¿no? Y decía ella, pues no sé si Irving se lo inventó, pero a mí esto del velludo no me queda muy claro y seguramente sea alguna tontería y tal. Yo es que lo que pasa es que ya aquí a la hora de buscar y de ser obsesivo y tal, me encontré un libro escrito antes, creo que eran 30 o 20 años antes de la visita de Irving, de un religioso, que habla pues de las costumbres de Granada, ¿no? Y de los lugares y tal, y menciona a este personaje. Lo que pasa es que yo creo que Irving o se hizo un lío o se lo contaron de otra forma o le dio su toque. Porque, y tiene más sentido, decía este autor anterior a Irving, que el descabezado era el caballo y que luego le acompañaba un perro, decía blanco o gris, muy lanudo, que era el velludo. Por eso lo Claro. llaman el velludo, ¿no? Fíjate, perro y caballo. Aquí tenemos el tándem del más allá. Totalmente. Él no decía que fuera un rey moro muerto y las almas de su hijo, sino que decía que no sabía de dónde venía, pero decía que era un presagio de muerte y que había gente que se lo había encontrado y que evidentemente pues luego le habían pasado cosas pues, muy terribles, ¿no? Así que de nuevo, aquí tenemos ese caballo sin cabeza que me parece súper chulo. Es verdad que hay gente que dice, Washington Irving se inspiró en esto para hacer la leyenda del Sleepy Hollow. No, porque la leyenda del Sleepy Hollow la escribió antes. Pero desde luego es un tropo que está en muchísimas leyendas. Caballos sin cabeza hay aquí, hay en Alemania, hay en Inglaterra, y en Francia, hay en todos lados. Pero es muy chulo eso que esté en Granada y que digo, a mí me hizo una ilusión tremenda ver que no se lo había inventado Washington Irving, porque viene a decir que aquí en Andalucía también había leyendas de un calado pues muy espectral, muy, podemos decir, los muertos norteños, del imaginario más propio de los pueblos germánicos, pero que está en Granada y que la gente realmente creía en ella. Mm. Así que, bueno, el velludo y el descabezado son dos bichos a los que les tengo mucho cariño, la verdad. Bueno, entonces, la Alhambra es como una especie de castillo del Dark Souls, ¿no? Donde hay... Sí, sí, el final boss es este caballo sin cabeza, pero sí, ahí ya digo, ahí es verdad que es muy difícil porque aquí siempre hay literatura. La Alhambra es un sitio que espolea la imaginación, como diría Beckett, y hay muchos autores, tanto granadinos como españoles, como extranjeros, que han hablado de sus leyendas, metiéndole más o menos literatura. Sobre este velludo también hay un autor que no recuerdo el nombre, sobre el caballo sin cabeza, perdón, que escribió una historia larguísima, que eran un porrón de páginas, que infumable, yo lo siento mucho, pero era infumable, y venía a decir que el caballo era también un príncipe, que por sus pecados había hecho un trato con el diablo y había acabado convertido. En este caso era un jinete el que iba sobre el caballo, ¿no? Pero sobre el caballo sin cabeza, que también le cortan la cabeza en la historia por una serie de vericuetos que serían muy largos de explicar, ¿no? Pero el tipo me escribió prácticamente una novela a partir de esto y evidentemente ahí pues le metió mucho, porque era una epopeya de que se iba al desierto, luchaba contra unos gigantes y luego volvía a Granada y bueno, todo esto ambientado en la época musulmana, evidentemente, pero ya digo que cada autor le da su toquecito, pero sin duda la creencia estaba. ¿Cómo era antiguamente? Pues es difícil decirlo, pero estar estaba. Claro. Claro, porque mucha gente, claro, escribiría historias propias de ficción de la época y es tan fácil, o sea, es fácil distinguir las historias que son ficticias de la época con las que están escritas a modo de recopilatorio de leyendas. Sí, es difícil distinguir si el fondo es real muchas veces o no, pero de hecho creo que eso también lo comenta mucho Israel.
Cuando en una leyenda te dan fechas, te dan nombres concretos, pues la princesa se llamaba Zulema, que es otro personaje también Ujú. de Aracena, y por sus amoríos con el cristiano no sé qué, en el año tal, en la batalla de tal, pues evidentemente ahí dice, aquí le han metido literatura, pero el fondo, evidentemente, pues una historia de una encantada que seguramente Mm. se contaba en el pueblo, pero llegó un autor y dijo, ay, qué leyenda más bonita, pues le voy a meter yo mis cosas y así queda recogida y gracias a ellos las tenemos. Por desgracia se han perdido las otras versiones que quizás no hubieran llegado hasta nuestros días, pero se ha quedado solo su versión, ¿no? Y es muy difícil encontrar ya las otras porque, claro, la gente... Hay una anécdota muy graciosa, que nos hace aquí un pequeño impasse. Joaquín Díaz, que es un músico que, bueno, un antropólogo, una persona interesada en el folclore, que también toca y recrea romances antiguos y tal, y muchas veces los recoge, decía que fue a un pueblo a recoger un romance y una señora muy mayor se lo contó, él lo escribió, ¿vale? Y hizo su versión y lo cantó como, bueno, le cambió alguna palabra, le cambió alguna estrofa, pero era un poco parecido. Y luego, años después, volvió al pueblo y le dijo a la señora, ay, por favor, cuénteme el romance este que usted me contó, y se lo contó, pero ya con la versión que había hecho Joaquín Díaz. Dijo, pero hombre, esto es lo que yo he hecho. Y dices, ya, pero es que me gusta más. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa con las leyendas, ¿no? Que cuando cae algo en papel normalmente tiende a que se conserve mejor, ¿no? Claro. Luego, evidentemente, hay cosas que la gente se ha inventado, como no te podría decir ningún ejemplo ahora, pero hay muchas cosas que tú dices, esto no tiene ningún tropo legendario, es súper, yo qué sé, no es de Andalucía, pero por ejemplo, una leyenda que estoy harto de escuchar, el Conde Struck. El Conde Struck, que dice que es un vampiro de los Pirineos y que básicamente es la historia de Drácula. Pues este es un señor que se lo inventó en los 70 y que lo hizo, entre comillas, no pasar por una leyenda real, pero que la gente se ha ido creyendo que era algo más que una novela. Y evidentemente esto dice, esto aquí en España este tipo de creencias pues no cuajaron. Las creencias en vampiros son muy complicadas de encontrar, pero cuando ya allí tienen mucho los codos ya totalmente desollados de leer leyendas y leer creencias populares, pues evidentemente sabes más o menos distinguir cuando te la están intentando colar, cuando ha sido una versión que se ha literaturizado con el tiempo y cuando pues es verdad es una creencia. Las creencias normalmente que se recogen pues suelen ser muy inconexas, no tienen una historia, una estructura, sino que simplemente es, pues, los duendes que se aparecen aquí son así y tal, no sé qué. Hay poca información, pero tú a raíz de conocer otro tipo de mitologías y otro tipo de leyendas y hacer ese estudio de mitología comparada, pues dices, vale, esta creencia que aquí ha evolucionado de esta forma y se cuenta así, por lo que sea. Pero sí, ya digo que normalmente ya te la sueles ver venir cuando alguien te intenta contar algo que no es verdad. Claro. Bueno, no es verdad o no es algo que se contaba y que la gente creía, ¿no? Porque al final este tema de la leyenda siempre es complicado el tema de la verdad y la invención. Mm. Claro, claro, tiene bastante sentido. Cuando has mencionado antes al guardia fantasmal, ¿no? Que está ahí vigilando que nadie entre a la Alhambra porque hay un tesoro. Ujú. Claro, lo de los tesoros, yo he oído alguna vez que hay como tesoros a lo largo de Andalucía, que son tesoros de cuando vino, o sea, de cuando de la época de Al-Ándalus, perdón. Entonces, hay muchas leyendas de este tipo, de tesoros que hay, que han dejado los árabes por allí y los está custodiando algún guardia o algún tipo de ser. Hay una barbaridad. Creo que es la leyenda, así entre comillas, fantástica más común en Andalucía y en toda la franja sur. Bueno, en el norte también, ¿no? Pero en la franja sur es verdad que son las que más han sobrevivido, quizá por la avaricia de la gente que intentaba buscarlas. De hecho, en estos tratados, en estas expediciones antropológicas, botánicas, etcétera, que se hacían, la creencia estrella era esta gente inculta cree que hay tesoros de los moros, ¿no? Decían ellos. Y evidentemente hay muchas leyendas. Normalmente esa parte del guardián fantástico se ha perdido. En otros sitios las encuentras. Por ejemplo, en Utrera encontré una muy curiosa, que en Utrera es un pueblo de Sevilla, que decían que había un castillo antiguo que tenía unos pasadizos, que habían hecho los moros, que habían guardado allí tesoros, y que había una especie de guardia mecánico, en este caso una especie de golem, que iba ahí custodiándolo, que tenía, no recuerdo si era una porra de metal o algo así, que todo el que se intentaba colar por ese pasadizo, pues le golpeaba y lo hacía huir, ¿no? Em, Claro, aquí entramos en el tema de los moros, que yo creo que también quería comentarlo, Sí. porque al final el moro, ya por entrar, meternos en harina, porque no se puede hablar de los tesoros sin los moros. Evidentemente, la imagen del tesoro antiguo, pues un deseo, un anhelo universal de la gente, pues sobre todo antiguamente, que se vivía súper de pena, pues encontrarte una de estas cosas, pues te solucionaba muchas veces la vida, ¿no? Y los moros, pues ya digo, en España, cuando los cristianos ganan la guerra y conquistan o reconquistan, según a quien le pregunten, ¿no? La península, que es un término que no me gusta mucho, porque llevan unos cuantos siglos viviendo aquí, creo yo, no hay menos, pero unos 700 años aproximadamente. Claro, es que... sí.
Pero bueno, no vamos a meter en ese tema porque si no, no acabamos, ¿no? El caso es que cuando expulsan o la dominación cristiana se hace patente en toda la península y con el paso del tiempo, pues los musulmanes pues se van yendo, van desapareciendo, van eh, cristianizándose, por así decirlo, pues ese pueblo antiguo, cuando el paso de los años, pues se ve como algo extraño por un lado y también como algo, por toda esa demonización que utilizaron sus adversarios en la guerra, como algo diabólico muchas veces o algo relacionado como a poco con la magia, con los conjuros y con todos estos saberes, ya digo, extraños. Y entonces es cierto que hay una parte histórica ahí que muchos musulmanes, como también hicieron los judíos cuando fueron expulsados, escondieron tesoros y escondieron sus riquezas para ellos pensando que iban a volver, pobrecitos míos, pues los dejaron allí para cuando volvieran recuperarlos y volver a ser lo que fueron, entre comillas, recuperar su riqueza. Y esto es verdad que dio lugar a que se encontraran pues muchos botines y muchos alijos, por así decirlo, de riquezas familiares que se habían dejado aquí cuando habían marchado de la península, pero también dio lugar a la parte fantástica de todos estos guardianes, todos estos encantamientos. También se decía que estaban protegidos por encantamientos. Había gente que decía en los siglos de oro, en el siglo de oro, perdón, que conocía conjuros para extraer los tesoros de los musulmanes, de sus encantamientos mágicos y de hacerse ricos. De hecho, en España hubo una fiebre de cazatesoros, se llamaban así, o sacatesoros, en el siglo XVII, tanto que algunas ciudades como Granada tuvieron que poner bandos y edictos religiosos para decir, esta es una práctica que no se debe hacer, porque la mayoría eran pícaros que utilizaban también todos estos saberes heterodoxos para engañar o para realmente buscar riquezas. Y luego ya tenemos la parte más mitológica, porque todo este tema de tesoros, a ver, esto es una movida tremenda que yo todavía no tengo clara, eso para empezar. Pero es cierto que hay otros seres de otros imaginarios que también guardan tesoros, como lo que hoy llamaríamos enanos de las mitologías germánicas, también son seres que viven bajo tierra, como también se dice que a veces que hacen los moros en la mitología, que tienen grandes riquezas, que son un pueblo totalmente desconocido, que es la otredad, ¿no? Esa contraposición a los humanos y que muchas veces también pues, se les asocian todas estas construcciones que no se entienden. Construcciones megalíticas, construcciones romanas, que ya la gente con el paso de los siglos ha ido olvidando, pues se le atribuye muchas veces a los enanos, a los gigantes o aquí en España a los moros, ¿no? Con lo cual es un poco análogo. De hecho, en Galicia, en España, o sea, en el sur tenemos los moros encantados, que son pues todas estas hadas, todos estos guardianes de tesoros, etcétera. Luego hablaremos de las hadas, porque también es otro tema, es otro melón que se puede, que nunca acabarías con él. Pero, por ejemplo, en el norte están los mouros. Los mouros allí puede hacer referencia a los musulmanes, pero normalmente hace referencia a otra raza distinta, una raza mágica, una raza de seres que no son humanos, que viven bajo tierra, tienen tesoros, tienen una civilización externa. ¿Nos suena? Son un poco los enanos de otra mitología, lo que llamaríamos enanos, porque también la palabra enano es otro error de traducción que daría para hablar a lo largo y tendido, pero al final son análogos a todas esas otras humanidades u otras civilizaciones que están en toda la mitología europea. Y digo más, ya metiéndonos todavía más en el fango en la sustancia mitológica, hay antropólogos como Claude Lecoté, que es seguramente uno de los mayores estudiosos de mitos de la historia europea, sigue vivo, tiene unos libros maravillosos, en español un poco difíciles de encontrar, pero que hace un estudio de todos los seres, pues de los muertos, las brujas, las hadas, los gigantes y también los enanos. Y él llega a una conclusión que comparten muchos otros antropólogos, y es que todos estos seres féricos, todos estos seres, tanto hadas como enanos, como duendes, no son sino manifestaciones de lo que serían los ancestros, es decir, los muertos. Porque al final son seres que vienen en túmulos, que guardan tesoros, que muchas veces se asocian a los reyes de la antigüedad. Dicen, no, el tal rey se convirtió en un elfo, por ejemplo. Los elfos muchas veces se asociaban a que los buenos reyes, los buenos muertos, acaban convirtiéndose en elfos o en gigantes también que guardan sus tesoros en el interior de las montañas, ¿no? Y esto enlaza con nuestros moros o nuestros mouros, porque hay antropólogos que relacionan la palabra Mauro con el latín mortus, los muertos. Mm, Y es cierto que yo creo que ha habido esa doble vertiente, ¿no? Por un lado, creencias paganas antiguas de todos estos seres de los subterráneos que guardaban tesoros y tal, con el moro histórico y se ha generado ahí una cosa muy extraña que da lugar a ambas interpretaciones, que son los moros, pero también enlaza, uy, que me cargo el micrófono, con todos estos seres féricos y que en última instancia pues son los muertos. Porque ya digo, tanto hadas como duendes y tal, si excavan lo suficiente, al final siempre tiene ese componente del más allá que está muy, muy, muy presente. En España ya se ha perdido un poco, pero yo creo que se puede asociar. Y digo, según un estudio, hay un antropólogo de Galicia que ha hecho un trabajo tremendo sobre las mouras, los mouros, que se llama Rafael Quintías, o Quintías, sin la S al final,
y que tiene un estudio solo de la palabra Mouro que quedaría para 2 programas de esto. Es interesantísimo y inabarcable prácticamente. Pero sí, los moros están ahí con esa vertiente, la mágica y la puramente histórico-fantástica. Qué guay, porque al final no, todo como que colisiona en una misma cosa y o sea, se hace como una amalgama de mitos y de leyendas y de conceptos que al final acaban surgiendo, ¿no? En cada pueblo una cosa diferente, porque claro, em, también una cosa que tú me explicaste en el anterior podcast es que Ujú. muchas veces al extranjero se le veía como un ser misterioso o maligno por la autoridad, ¿no? El típico contrabandista que quizás se llevaba algún niño por la noche y tal. Entonces, que bueno, esto también pasa con el tema de las brujas y la mujer, Mm. que al final pues sí que hay cierta misoginia y aquí imagino que también habría cierto racismo en ese sentido o cierto miedo al desconocido. Imagino que también muchas veces esa gente que viene a la Andalucía, ¿no? Después de Al-Ándalus, verían a los musulmanes como alguien que les ha arrebatado su tierra o alguien, un ejército peligroso, ¿no? De alguna forma. Sí, hombre, claro, y hay siglos de racismo sistemático, lo que llamaríamos racismo, que en la Mm. época pues también era un poco una estrategia, no voy a decir militar, pero sí al final, pues como cristiano que ha reconquistado eso, lo último que quiere es que vuelvan, Mm. y bueno, reconquistado, conquistado, perdón. Em, y evidentemente hay un proceso no solo de lucha, sino también de propaganda y demonización, y con el paso de los siglos, pues los moros tienen esa parte de componente mítico de no, los que estaban aquí antes y también esa parte oscura negativa. Pero eso ocurre en todos los países, ¿no? Al final siempre lo de fuera, primero se ve como algo misterioso y dependiendo de si te cae bien o no, pues como algo negativo. El otro día daba una conferencia en Daimiel, que también es un sitio muy asociado a la hechicería, en Ciudad Real, sobre el tema de las invocaciones que hacían las hechiceras y tal, y de los diablos familiares, que eran todos esos diablos que te ayudaban en los conjuros. Y decía Feijó, por ejemplo, el padre, no Feijó el de ahora, Feijó el Benito Jerónimo Feijó, que fue un religioso del siglo XVIII, que escribió una obra que se llama Teatro Crítico Universal, donde él, ya con todo su talante ilustrado, racionalista, pues luchaba e intentaba desterrar estas creencias, ¿no? Y decía algo así como que los diablos familiares, hay gente que dice que se pueden comprar y vender, y en España dicen que se compran en Francia. En Francia dice que se compran en Alemania. En Alemania dice que se compran ya más al norte. O sea que al final siempre hay esa visión de lo extranjero, de lo que está más allá de la frontera, como un territorio inexplorado, como un territorio, como decían los mapas antiguos, donde hay dragones, donde hay seres extraños y donde se pueden dar todas estas cosas. Y evidentemente si eso le sumamos que el musulmán, el moro, lo que se llamaría moro, ¿no? Era algo que siempre tenía ese puntito negativo, porque era también, encima, joder, en una religión que es el cristianismo, el islam es tu enemigo en épocas antiguas, ¿no? Con lo cual está ese doble componente, la parte mitológica y lo que se aprovecha para demonizarlo y convertirlo en el enemigo. O sea, claro, las creencias siempre van en esa dirección. Es verdad que, bueno, en Andalucía todo el tema con las historias de amoríos entre moras y cristianos, o cristianas y moros, ¿no? Lo que lo llaman así en la leyenda, ¿no? Pues evidentemente siempre está, no, es que era una musulmana buena, pero el padre era muy malo y no quería que se casara con el cristiano o viceversa, ¿no? Siempre suele ser el musulmán un poco el malo, pero también están esos amoríos trágicos que evidentemente al final estamos hablando de leyendas que triunfan en el pueblo por algo y al final toda esa mezcla de culturas evidentemente pues también tiene lugar a estas relaciones que quedarían un poco en el imaginario colectivo como leyenda ya de amor trágico, que también aquí en el sur pues gusta mucho eso, por lo que sea. Vale, vale. Antes también, cuando me estabas mencionando el tema de los mouros, me has mencionado que hay mucha tela con las hadas también. Sí, claro, es que las hadas aquí en el sur se llaman normalmente moras encantadas. Es muy raro Mm. encontrar una imagen, a ver, el hada, por utilizar un término que todos conocemos, indoeuropea, es una mujer que aparece en una fuente, en un lago, normalmente en una corriente de agua, peinándose sus cabellos, normalmente dorados, con un peine de plata o de oro, y que, bueno, pues normalmente siempre son muy bellas y atraen a quien las ve, ¿no? Y también tienen un componente ya más mitológico y tiene que ver con el destino, con el más allá, que hemos hablado antes, ¿no? Bien, en Andalucía, tú si encuentras una de esas mujeres, normalmente te van a contar una historia. Y es que no era lo que te he dicho antes, una mujer musulmana que se enamoró de un cristiano. Normalmente el romance acabó súper mal porque una de las familias se enteró y mató al otro, o el otro se tuvo que ir y ella quedó abandonada sola. Y dicen que su espíritu, y aquí te hablan de ella como un fantasma, como un espíritu, se aparece
peinando sus cabellos, normalmente en la noche de San Juan, cuando se suelen aparecer estos seres, en la noche mágica por antonomasia, y hay quien dice que la ve, pues eso, en las noches peinándose sus cabellos y que a veces pues incluso guardan tesoros o le ayudan o les dan a veces una serie de frutas, que también, por ejemplo, los higos, que los higos en última instancia son frutas que se comían en los días de difuntos, con lo cual ahí está también esa relación. Y ya digo, la mora encantada, está esa justificación histórica, yo creo, para intentar explicar un mito anterior, que es el mito de las hadas, de las ondinas, de los seres de los númenes, de los seres numínicos, etcétera, ¿no? De las viejas diosas, al final de Europa, flipándonos mucho y hablando, o sea, saltándonos un montón de historia de la antropología y del folclore que no nos da tiempo a explicar, ¿no? Pero al final estamos hablando de eso, de seres muy antiguos que con el paso del tiempo, pues claro, a la gente eso, la creencia no se podía extirpar, pero se pudiera reexplicar. Entonces, no, lo que ves no es un hada, no es un proceso consciente, ocurre a lo largo de muchos siglos y muchas veces no por acción de la iglesia, sino por acción de las propias personas del pueblo, ¿no? Con ese componente religioso. Era una mora que por sus pecados o por sus amoríos con un cristiano, algo prohibido, pues quedó encantado, quedó en espíritu aquí y se aparece para recordarnos bueno, que es algo peligroso o para recordarnos esa historia trágica, ¿no? Ya digo, hay un montón en Andalucía, algunas ya queda muy poca información, otras como por ejemplo la mora azulema, que es una de las más conocidas y está totalmente literaturizada, de hecho incluso se realizan en las noches de San Juan, en el pueblo donde se aparece supuestamente, se realizan obras de teatro que recuerdan esa historia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también, sobre todo los seres femeninos que se asocian con el agua, pues tienen toda esa carga mitológica implícita que la mayoría de gente no la ve, pero que sigue ahí. Con todas estas historias de moros, cristianos y amoríos, sigue presente y ya digo, y da muestra de que el culto a esas figuras pues estuvo muy arraigado. Ya se conservan como historias locales, pero las hubo en su día. Qué guay, está todo como conectado, ¿no? Al final entre Sí. culturas y entre temas. Vale, pues ya para terminar, hemos estado hablando antes de las Alpujarras, que era un lugar mágico también, me has comentado. Hemos hablado de la Alhambra, entonces te quiero preguntar también, ¿algún sitio más mágico que haya en Andalucía, así en concreto, pues alguien quiere investigar sobre ese tema? Sí, pues por ejemplo, Sierra Mágina en Jaén también tiene mucha tralla y después también Cazorla. Cazorla es una sierra que Oh, tiene, por ejemplo, la leyenda de la Tragantía, que creo que también la comentamos, de esa mujer serpiente que también es una mora. En este caso es una musulmana que se queda encerrada en un castillo porque su padre la encierra en una estancia secreta para salvarla, pero se muere y acaba convertida en una especie de mujer serpiente, que la mujer serpiente también es un personaje que nos retrotrae a todas esas hadas, porque las hadas también en la mitología europea muchas veces tienen patas, o sea, tienen parte de animales. Por ejemplo, Melusina, que es un relato medieval, también es una mujer especie de serpiente o mujer dragón, ¿no? Y hay una historia que a mí me gusta mucho, que por hablar de hombres lobos, que lo hemos mencionado antes, si quieres te cuento una breve historia vale. de hombres lobos, que se desarrolla en Cazorla y que encontré en un libro sobre historia local, un hombre de un pueblo que contaba pues, las cosas que se contaban en el pueblo, los personajes ilustres, los lugares, que su juventud, etcétera, y mencionaba esta leyenda como algo que le habían contado, o sea que en el siglo XX, no sé si hoy día, pero en el siglo XX se seguía contando, y cuentan que un señor que tenía bueno, que se dedicaba a compraventa de objetos y de bienes, iba de un pueblo a otro y tenía que y le tocó ir un día por la noche. Con lo cual, evidentemente era una época en la que no había, por esas zonas no había caminos, no había coche, y tuvo que ir andando con la luna llena sobre su cabeza. Y dicen que, bueno, le contaba este señor supuestamente que a mitad del camino empecé a escuchar algo tras de él y vio que era un lobo que le seguía. El hombre intentó aligerar el paso, el lobo aligeró el paso, el hombre miraba para atrás, cada vez tenía el lobo más cerca, y en un momento dado cogió una piedra del suelo y se la tiró, y le dio una pata y el lobo huyó despavorido y huyó herido, ¿no? Total, al final llega al pueblo, donde su destino, y se aloja en una posada. Y la posadera le dice, oiga, busca habitación, no tal, mi marido quiere hablar con usted. Vaya que está en la cama, que el pobre se ha puesto muy malito y necesita hablar con usted, ¿no? Y el tipo llega a la estancia donde está el marido de la posadera y le dice el hombre algo así como, la próxima vez no me tires una piedra, que no iba a hacerte nada. Y ve que tenía todo el brazo vendado, ¿no? Y descubre que es el hombre lobo. Y a partir de entonces a ese señor, dicen que en el pueblo se le conoció como Mancalobos, ¿no? Es una historia muy arquetípica, pero que se contaba, ya digo, como algo real asociado a una persona que incluso tenía ese apodo de Mancalobos, ¿no? Así que la Sierra de Cazorla yo creo que también, en toda la parte, ya digo, de Jaén, Almería, debe haber cosas, bueno, y las Alpujarras, por supuesto,
Debe haber una cantidad de leyendas hoy en día súper chulas que nadie ha recogido. Así que ojalá este vídeo sirva también para animar a la gente que vive por allí o que tiene familiares o que tiene abuelos, etcétera, que les pregunten esas leyendas y oye, si luego tienen a bien remitírmelas y contármelas, pues yo daré buena cuenta de ellas en lo que pueda. Sí, me claro que sí. Sí, bueno, si tenéis alguna leyenda así cortita o lo que sea, lo podéis poner en los comentarios, que a mí me encantaría que esto se convirtiese en un recopilatorio en algún momento. Chulo. Sobre los hombres lobo, estar atento porque tendremos un especial, ¿eh? O sea que más adelante, después de este capítulo, veréis que voy a hacer seguramente un especial de hombres lobo fijo. Vale, Javier, pues vamos a ir ya terminando si quieres. La verdad es que ha sido un podcast súper interesante. Me interesa mucho la leyenda de Andalucía y algún día, pues, la hemos estado recopiladas en un libro, alguna serie, alguna cosita así. Y sobre todo la gente que se anime a querer buscar, que al final entiendo que el podcast también anime a la gente a querer investigar, si tienen abuelos, si tienen algún pueblo, alguna cosa, que se vaya a preguntar, ¿no? Porque estas leyendas muchas veces se quedan en la infancia y no las volvemos a hacer caso. Pero yo, por ejemplo, en mi familia hay leyendas que me han contado de Cáceres, que yo las tenía ahí como, bueno, leyendas de Cáceres, y hoy en día es como, leyendas de Cáceres. Sí, sí, sí. Además, muchas veces, fíjate, los niños, a nivel de trabajo antropológico, por lo que me han contado compañeros que se dedican a esto y tal, son los que más tienen ese acervo, los conservadores, porque son los abuelos ya han muerto, pero las historias se las contaban a ellos, ¿no? Claro, Y a día de hoy, yo digo, si te vas a un pueblo o te vas a la residencia de mayores, muchas veces le preguntan a los niños, porque son los que te pueden contar lo que antiguamente, son los herederos de una cultura pues, de muchos siglos atrás, ¿no? Eso es también muy bonito en cierta manera, y lo que intento un poco con mi trabajo, ¿no? A mí me hace mucha ilusión, ya tirando para mi terreno, cuando publiquemos Troy Ibéricos, que es un libro recuperatorio sobre los hombres del saco y todos estos seres que se utilizaban para meter miedo, que ya no dan miedo a los niños, porque ya los niños tienen otras cosas en la cabeza, pues me llegaba mucha gente y dice, soy profesora, he puesto tu libro en clase, a los niños les gustó mucho, algunos incluso los dibujaba, ¿no? Y es muy bonito porque al final esa es la forma de que estas leyendas se conserven, claro. contándolas. Escribir un libro está muy bien, pero si la gente no las cuenta entre ellas, pues no tiene mucho sentido nuestro trabajo. Así que a mí la verdad es que es muy bonito ver que la gente recuerda sus leyendas oh, esto me lo contaba mi abuela, nunca había pensado que fuera importante. Pues sí, fíjate, igual tiene un calado mitológico o tiene una antigüedad que desconocemos y que nos flipa cuando lo descubrimos, ¿no? Así que yo animo a todo eso, a preguntar, y si pueden ponerlo por aquí, pues yo encantado de leerlo, por supuesto. Totalmente, totalmente. Muy bien, pues Javier, vamos a ir con las preguntas finales, ¿te parece bien? Y ya te libero de esta prisión cibernética. Ah, hombre, sí, siempre es un placer. Vale, pues la primera pregunta que te quiero hacer es, en un mundo de fantasía de rol, ¿qué raza y qué clase te elegirías? En el anterior podcast elegiste un glitch, creo que fue, Mm, y así como oscuro, tal. mm. ¿Te gustaría alguna nueva para esta nueva miniatura del vídeo? ¿O quieres que te Hostia, vuelva a pues hacer? hombre, sí, además quedó muy chula. Pues hombre, a mí ya te digo, siempre los personajes y los brujos, siempre así con esto. Además, gente elegante, porque al final yo creo que en la vida hay que ser elegante. Siempre que están así con sus libros y sus conjuros y tal, siempre mola una barbaridad. Además, yo tengo espíritu al final de señor mayor, de bibliófilo, y siempre pues, me gusta estar rodeado de libros, de pergaminos y tal. Así que yo creo que eso y raza, pues no sé, a ver, humanos, siempre. Al final me gusta cogerme humanos en los juegos porque también yo creo que son pues como lo más ramplón, y a mí los personajes así un poco que están siempre en la mediocridad, también me gustan mucho. Sí, sí, totalmente. Tal vez se me cojo humano porque, bueno, al final yo los juegos de rol me hago a mí mismo literal, en plan, en ese mundo. Soy de esa gente que no sabe rolear otra cosa. Mm. Total, me pasa. Vale, la siguiente pregunta que te quiero hacer, que esta es nueva de esta temporada, es ¿cuál es tu mayor objetivo en la vida? Y puede ser realista o no realista. Algo que te encantaría. Hostia, pues mira, una cosa que me encantaría sería, ya flipándonos mucho, ¿no? Evidentemente vivir de lo mío, etcétera, por eso son más mundanos. Pues saber si estas leyendas son verdad. O sea, retrotraerme al origen, a cuándo fue la primera vez que alguien contó una leyenda o una historia de ese estilo y cómo ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Que evidentemente hoy es imposible, pero oye, con una máquina del tiempo o algún milagro, pues se podría hacer. Así que mira, eso podría ser uno. Pero desde lejos, ¿no? Porque como te encuentres con un dragón de cerca. Bueno, a ver, si lo veo de lejos, sí, sí, efectivamente. Yo acercarme no mucho, pero oye, verlo de lejos y dibujarlo y tal, pues mira, sí. Muy bien, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿tienes alguna cosa que te gustaría recomendar a la audiencia que pueda ser algo que te guste mucho, poco conocido?
Esta pregunta siempre me pilla con la guardia baja, ¿eh? Puede ser de mitología también, ¿eh? O de leyendas, lo que Sí, tú... sí, a ver. Bueno, mira, hace poco vi una peli de hecho, hace poco la puse por Twitter, a ver, no es la gran cosa, pero me hizo mucha gracia relacionada con la mitología, que se llama Unwelcome. Y va de unos señores que se van a Irlanda, a una casa en el campo, y descubren que la casa tiene duendes, pero duendes cabrones, duendes navajeros. Además son muy chulos porque están hechos como versión un poco así Muppet, así dentro del laberinto. Está muy guay. La peli sí que te digo, es una peli de bajo presupuesto, pero los duendes son graciosos verlos ahí apuñalando a irlandeses. Sí, sí. Hay como, Unwelcome, está muy chula. hay como mucha cultura, ¿no? De películas de folclore en el este de Europa. Como Mm. antiguamente hay como muchas, yo que sé, en Bulgaria, Croacia, Rumanía, como que hay muchas películas así de este tipo, incluso en Rusia. Aquí no hay tantas Sí, de ese rollo. claro, aquí en España digo, tema social y sobre todo cuando en el cine, en la dictadura, pues... Pero mira, de pelis rusas también hay una que recomiendo siempre, que me hace mucha gracia, que es el Vigi, que está basada en un relato de Nikolai Gogol, Mm. que habla de un seminarista que lo hacen venir de un pueblo, o sea, lo hacen venir a un pueblo para que lea misa, o sea, o lea los libros, o vele el cadáver de una mujer que es una bruja, durante 3 noches. Y la peli es lo que le pasa en esa capilla con el cuerpo de la bruja, y hay también muchos efectos especiales de la época, porque es de los años 60, pero está muy chula, aparecen muchos monstruos muñecos que me hacen mucha gracia, y está en YouTube. La puedes buscar como Vigi, o en español Vigi, Wiyi, Muy o bien. Vigi, sin la última I también. Está por ahí en buena calidad en inglés, pero muy, muy guay. La verdad la recomiendo, y con toda esa atmósfera, esos cuentos populares y tal, que está muy chula. Qué guay, qué guay. Pues la verdad, sin duda. Y ya para terminar, la última pregunta es, ¿a quién te gustaría ver en un podcast? Y puede ser, me tienes que decir dos personas, alguien que podría venirse por aquí y alguien que sea imposible. Y puede ser incluso histórico. Aunque también te digo, si no se te ocurre alguien que pueda venir por aquí, luego te voy a preguntar. Luego te voy a preguntar porque necesito gente para ciertas regiones a ver si conoces a alguien. O sea que. Hombre, pues mira, a ver, aquí en España tenemos gente muy buena en casi todas. Otra cosa es que estén disponibles, porque muchos son profesores ya mayores y tal. Pero, por ejemplo, uno que siempre lo veo en podcast y que es un tío que, bueno, yo creo que también que es de los mejores divulgadores, es Jesús Callejo, que no sé si lo conoces. Sí, sí, tengo pendiente por traer, fijo. Aún no le he Jesús contactado, pero le voy a Callejo. traer. Jesús Callejo es un tío muy majo, o sea, yo coincido con él brevemente, pero es un tío encantador y, bueno, él es de Castilla y León, es de León. Vale, Y, bueno, de hecho tiene un libro sobre el mundo encantado de Castilla y León, ha hecho muchas charlas y es un tío al que no me cansaría de escuchar nunca porque, bueno, es un crack. muy bien. ¿Y alguien que histórico, que sea imposible de que venga aquí? ¿Te gustaría? ¿Tienes como curiosidad de saber, de conocer a alguien? Hostia, pues sí, mira, por ejemplo, este que lo he mencionado antes, a Claude Lecouteux, que Mm. es francés, es un tío, un señor ya que está a sus cosas y ya mayor, pero oye, molaría mucho porque además no lo he visto en muchas entrevistas y yo creo que tiene los mejores libros de folclore y de mitología comparada pues seguramente de la historia de Europa. Así que mira, por ejemplo, es muy, muy académico, pero que también tiene algún toquecito de humor en sus libros y debe ser un tío muy interesante de escuchar. Muy bien, pues nada, Javier, ha sido un placer volver a tenerte por aquí. Yo espero que te haya estado cómodo, a gusto. El placer ha sido mío y como siempre, sí, sí, a gustísimo. Y además para un tema de cómo son las leyendas de mi tierra, pues siempre es un placer estar aquí hablando y bueno, cualquier cosita para hablar de todos estos temas, pues ya sabes que siempre disponible. Muchas gracias. Y nada, a vosotros espero que os haya gustado mucho este programa. Ponedme en los comentarios, ¿no? De qué regiones queréis más que hable. Aunque yo intentaré cubrir todas. Ya tengo ciertas personas para algunas en concreto. Me faltan otras, porque al final me voy moviendo poco a poco entre lo que me recomienda la gente. Pero bueno, mira, si dices que Jesús Callejos de Castilla y León, pues aprovecho y le traigo a ver si quiere hablar de Castilla y León. Sí, además, bueno, no sé si, porque se un señor que está siempre a mil cosas, Mm, pero si tiene que hablar alguien de Castilla y León es Jesús Tiene que ser Callejo. él. Eso Vale, está claro, sí, sí. perfecto. Bueno, la gente, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Javier, despides tú, si no te importa. Pues nada, lo dicho, un placer haber estado aquí y animo a la gente eso, a preguntar a sus abuelos, a sus familiares, a sacar del olvido todas estas leyendas y a contarlas, porque si no se cuentan, todas estas cosas mueren. Así que nada, espero que hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Nada, chicos, adiós. Hasta luego.